Listo. Bueno, muy buenos días. Nuevamente les agradezco muchísimo por conectarse en estos días. Vamos a continuar. Tenemos todavía un camino fuerte por recorrer y la clase de hoy es particularmente fuerte. Les recuerdo en qué nos habíamos quedado la sesión pasada. En la sesión pasada, compas, estábamos nosotros en plena discusión de cómo se generaba la interacción, si se quiere, ¿no? Entre los enfoques de la maximización de la utilidad y la minimización de los gastos. En ese sentido, nosotros hemos planteado un esquemita que lo creo tengo por acá. Acá arriba está. Ya. Ok, corresponde a las pizarras que por cierto ya están actualizadas hasta la clase de ayer, ¿no? Ahí las van a encontrar en el Blackboard, junto con los videos que igual ya les actualicé, ya está todo actualizado en el canal de YouTube también, ¿no? Si desean verlos. Nosotros estábamos en esta discusión, ¿no? Digamos que ese era el enfoque o el objetivo global, ¿no? Entender cómo se conectan los dos problemas, el de maximización de la utilidad y minimización del gasto. Y dentro de eso ya habíamos estudiado nosotros que habían conexiones entre las funciones de demanda walrasiana y hicksianas y también entre la función de utilidad indirecta y la función de gasto mínimo. Entonces eso nosotros ya lo habíamos mencionado. Y la clase de hoy habíamos quedado ya listos para discutir otro tipo de conexiones, ¿sí? Que son de particular interés. Y sobre todo nos interesa esta conexión que ustedes ven acá, que va desde la función de gasto hacia la función de demanda hicksiana, lo que se conoce como el lema de Shepard, ¿no? Entonces, antes de olvidarme, solamente quiero llevarme este esquema a mis apuntes de nuevo, que este está ahorita como PDF. Ya, entonces digamos nuestro guía, ¿no? Que vamos a tratar de ver si ojalá el día de hoy logramos ya completar ese esquema. Ya. Entonces, estamos en este punto, repito, estamos ahorita en esta conexión de aquí, el lema de Shepard. Y de hecho, la clase pasada ya dejamos una pequeña introducción sobre de qué trata el lema de Shepard, ¿no? Entonces, igualmente voy a llevarme esto para ganar tiempo. Entonces, recuerden que la idea básica era que nosotros podemos plantear lo siguiente. Ya solo un segundo pongo esto acá, ya, para que no perdamos el hilo. Listo. Entonces, exacto. Entonces ahí estamos. Ujú, ya. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a discutir en estos momentos, no? Vamos a discutir este lema de Shepard que en definitiva nos dice que si yo tengo la información, ¿no? De la función de gasto, sí, recuerden que este es el objetivo, ¿no? La función objetivo, ¿no? Del problema de minimización del gasto. Entonces, tomando esta función y obteniendo el vector gradiente con respecto a los precios, uno puede deducir la función de demanda hicksiana. ¿Sí? Eso es en esencia lo que plantea este lema, ¿no? Em, Aquí, antes de ponernos a hacer la demostración de esto, entendamos de nuevo la intuición, ¿no? O sea, así muy rápido. O sea, ¿por qué tendría relevancia este lema, ¿no? Más allá de que permite una conexión entre el objetivo y la función y la solución del problema, en el problema de minimización de gasto, creo que sí vale la pena profundizar un poco más en la intuición, o sea, ¿por qué nos interesa esto, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos X1 y X2 como siempre, ¿no? Y supongamos que nosotros sabemos que un consumidor gasta em, con un determinado vector de precios, gasta y compra una determinada canasta. ¿Ya? Entonces, digamos que compra una determinada canasta. Esta canasta de aquí sería la canasta desde el enfoque hicksiano H1, vamos a hacer uno abajo y H2. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos observar, sí, o sea, literalmente incluso pueden pensarlo como levantamiento de datos, ¿no? Podemos observar el monto que gasta el consumidor. O sea, ese es un dato que se puede obtener. Cuánto gasta en el bien uno, en el bien 2. Incluso uno podría plantearse que ese gasto va a depender de los precios. O sea, el gasto del consumidor va a depender de los precios y podemos asumir que ese gasto se hace pensando en un determinado nivel de bienestar u gorro que podríamos estandarizarlo, por ejemplo, decir u gorro igual a 1, porque ya sabemos que las unidades de la utilidad no nos preocupan.
Entonces, pensando en esta función de gasto, ¿sí? Incluso más adelante vamos a ver algunos posibles métodos para deducir la función de gasto desde datos observables. El tema es que yo de aquí puedo recuperar la demanda hicksiana. O sea, yo aquí puedo sacar, digamos, la curva de demanda del bien, por ejemplo, X1, ¿no? Entonces aquí podemos pensar vuelta en X1 versus precio 1. ¿Sí? Entonces yo podría sacar la función de demanda. Sí, esta curva de demanda, digamos, que es algo más curva ya. Esta curva de demanda, que sería la demanda hicksiana con respecto a los precios y el nivel de utilidad referencial, ¿sí? Yo podría obtener esto con la ventaja de que yo sé que en el caso hicksiano se cumplía la ley de la demanda compensada, lo que vimos la clase pasada. Es decir, yo sé que en el caso hicksiano, sí o sí, el cambio en los precios es inverso al cambio en la cantidad. O sea, si suben los precios, hay una tendencia a que baje la cantidad. ¿Sí? Movimientos sobre la curva hicksiana. Aparte, yo sé que en la curva hicksiana, si tengo esta curva hicksiana, entonces yo ya puedo asumir que el consumidor es un minimizador de gastos, ¿verdad? Y ya puedo hacer mucho del análisis que estamos nosotros comentando aquí, ¿no? Esa es un poco la idea. O sea, la idea es entonces que uno podría tomar información del gasto del consumidor y si yo logro obtener esa función del gasto del consumidor en términos de los precios y un nivel de utilidad referencial, yo puedo deducir la función de demanda hicksiana. Y luego, con la función de demanda hicksiana, ya puedo empezar a moverme dentro de este esquema. ¿Sí? Entonces, ese es un poco el por qué queremos ver el lema de Shepard, ¿no? O sea, no es solamente un objetivo teórico, sino también tiene como propósito ir viendo las posibilidades de explorar o mapear, si quieren, los dos problemas del consumidor, ya de a poco pensando en los datos que uno puede tener disponibles. ¿Sí? Entonces es un poco la idea. Recuerden, de hecho, compas, que, claro, en países como Ecuador estamos un poco, no estamos muy adelantados en temas de teoría microeconómica y demás. De hecho, una anécdota rápida, ¿no? Yo recuerdo alguna vez en el pregrado, hace años ya, ¿no? Que teníamos un problema de un profesor que nunca venía a dar clases de micro, ¿no? Nunca, nunca. Y, y claro, llegó un punto en que había unos compañeros estudiantes que decían, pidamos que ya nos aprueben la materia, tomemos dos, tres clases y listo. Y claro, la idea cuál era, que micro en esencia es cualquier cosa, ¿no? O sea, micro no sirve para nada. ¿Ya? O sea, uno se queda con esa idea, ¿no? Sin embargo, ya a nivel mundial, si quieren, hagan de cuenta que todavía más, ¿no? Ahora que existe tanto el Big Data y otras cosas, esta información sirve de base, o sea, sirve de base, por ejemplo, tú puedes tener datos bien micro de compradores de productos, pensemos en Walmart, esto, o en Amazon, o en estas grandes cadenas que levantan información al día, ¿no? De cómo los consumidores deciden, ellos mismos pueden mover los precios e ir viendo las reacciones de los consumidores, etcétera. Entonces, estas estructuras que estamos estudiando están pensadas en ese sentido, ¿no? De que uno puede tener estos microdatos y después ir viendo cómo de los microdatos voy deduciendo las diferentes funciones, dentro de lo posible, obviamente, ¿no? Entonces, no digo con esto que la teoría sea correcta, incorrecta, nada de eso, sino más bien que le vean hacia dónde apunta, ¿no? O sea, no está solamente con un interés teórico, sino también con el enfoque empírico, o sea, de tratar después de levantar información. Entonces, por ahí más o menos también va esto, ¿no? O sea, la posibilidad de tener los gastos y de los gastos reconstruir la curva de demanda, al menos la hicksiana. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos ahorita a demostrar. Voy a hacer la demostración. Ya saben, el afán del curso no es que ustedes se sepan a detalle las demostraciones, pero por lo menos esto nos ayuda a ganar algunas intuiciones. Por ejemplo, ¿no? Creo que después de este curso está clarísimo que si ustedes quieren profundizar más en micro, toca estudiar, por ejemplo, álgebra lineal, ¿no? O sea, matrices, vectores, subespacios vectoriales y cosas así, ¿no? Si uno quisiera profundizar más en la micro. Cálculo vectorial, que es lo que vamos a hacer ahorita, por ejemplo. Hay que profundizar más cálculo vectorial. Ya vamos a ver un poco más adelante un poquito de ecuaciones diferenciales también, entonces, y también integrales, etcétera. Entonces, también ese es el mensaje del curso, ¿no? O sea, que hay un montón de herramientas matemáticas que uno tendría que profundizar más si es que quieren avanzar en un tema microeconómico, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a hacer la demostración. Em, Esta demostración la voy a hacer utilizando cálculo vectorial. O sea, voy a hacer derivadas de matrices, de vectores, de matrices, etcétera.
pero va a ser bien intuitiva. O sea, he procurado, voy a intentar que esto sea entendible. De todas formas, también la demostración Compass está, está en el archivo, ¿no? O sea, también la escribí aquí en el archivo. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente el procedimiento que voy a hacer es el que está aquí. Tal vez un poquito más simplificada la anotación, pero es el mismo, ¿no? Entonces, no hay mucha. O sea, lo que trato de ir es, si es que no desean anotar y tienen la posibilidad, pueden ir viéndolo ahí a la par con el archivo, ¿no? Entonces, por acá abajo está. Ya, vamos por aquí, ¿no? Entonces, justo aquí ven que está la prueba, ¿no? Entonces, pero esta sí quiero hacerla un poquito más paso a paso, ¿no? Listo. Entonces, vean, empezamos. Quiero demostrar esto, ¿no? Primeramente, notemos nosotros que la función de gasto, que es el punto de partida, ¿no? Tenemos esta función de gasto, que depende de P y de U gorro. En definitiva, representa literal un gasto, ¿no? ¿Y qué era el gasto? En esencia, tomas los precios y haces un producto punto por las demandas. Sí, producto punto por las demandas, recordando que estas demandas desde el enfoque hicksiano dependen de los precios y del nivel de utilidad de referencia. Por ejemplo, ¿no? En el caso L igual 2, o sea, en el caso que tenemos dos bienes, esta función de gasto, recuerden, sería algo así, ¿no? Sería el precio uno por la demanda hicksiana uno, que depende de los precios y el nivel de utilidad de referencia, más el precio 2 por la demanda hicksiana 2, igual por que depende de los precios y el nivel de utilidad de referencia, ¿no? Entonces, esto mismo, solo que escrito de forma vectorial, como un producto punto, para aceptar que en realidad puede haber no dos, sino tres, cuatro o L mercancías, ¿no? Empezamos entonces por aquí. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Quiero sacar yo la derivada con respecto a los precios de esta expresión. Sí, entonces voy a sacar el gradiente con respecto a los precios, ¿verdad? De la función de gasto. Entonces es lo que nosotros vamos a hacer, que es lo mismo como quien dice sacar la derivada, o sea, el gradiente con respecto a los precios de todo lo que está del otro lado, ¿no? O sea, de este gasto. Ya, ok, entonces hasta ahí creo que no tenemos mucha novedad. Ahora, antes de hacer cualquier cosa, esto también se puede escribir, ese producto punto, también se puede escribir como el vector de precios transpuesto multiplicado por el vector de demandas. Sí, ya me explico esto en un instante. Para quien tal vez no lo logra visualizar. Tomemos de nuevo el caso 2, ¿no? En el caso 2, si ustedes se fijan, este resultado que está aquí podría escribirse como el producto, perdón, entre P1 y P sub 2 por H1 y H2 en forma estrictamente matricial, ya no como producto a punto, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Tengo esta matriz, que bueno, solo tiene una fila, multiplicada por esta otra matriz que solo tiene una columna. Entonces me quedaría P1H1 más P sub 2 por H2. ¿Sí? Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, el producto punto o poner uno de los vectores como transpuesta. Entonces en este caso voy a ponerle como transpuesta el vector de precios. Entonces, ¿cómo nos va a quedar este gradiente con respecto a los precios? O sea, es la derivada, ¿no? Con respecto a los precios de la función de gasto. P u gorra. Igual, ya. Entonces, verán, sin complicarnos mucho, ¿no? Repito, quiero hacerlo bien o tratar de hacerlo intuitivo. Noten que aquí en definitiva tengo un producto. Tengo un producto de P por H. Ya, veámoslo así simple. Si tengo un producto de P por H, cuando hago la derivada de un producto, recordarán que es la suma, ¿no? De derivo el primero por el segundo más derivo el segundo por el primero. ¿Sí? Entonces, en definitiva es la regla del producto, ¿no? Claro que estamos en un enfoque matricial, pero en definitiva es la regla del producto. Entonces, si yo hago esta derivada, puedo empezar derivando esto con respecto a los precios. Entonces, como que los precios se eliminan y me va a quedar solo la función, o bueno, el vector, perdón, de demandas ficcianas. HP Ugor más, ¿ya? Entonces, eso sería si yo he derivado el primer elemento. Ahora derivo el segundo elemento. Por tanto, si derivo el segundo elemento, el primero quedaría como una constante, ¿de acuerdo? Ya, entonces, este digamos quedaría PT por la derivada con respecto a P de H. ¿Sí? Entonces, la derivada con respecto a H, déjenme ver si estoy yendo bien, nada más un segundito. Ya, esta de acá hay que tener como resultado, hay que dar cautela, verán, porque H, ¿sí? O sea, aquí no puedo poner gradiente P,
Ya, por una razón. H depende de todo el vector de precios. Sí, depende de todo el vector de precios, pero recordemos que H también es un vector. Noten la diferencia, ¿no? E no era un vector, es un número. Todo esto es un número, es el gasto. $1000 de gasto. Entonces, cuando yo tengo la derivada con respecto a un vector de un escalar, ¿sí? No quiero entrar en nada, verán, en cálculo vectorial esto es un campo escalar, ¿no? Y hay un campo vectorial y esas cosas. No quiero entrar mucho en eso, sino más bien intuitivo, ¿no? Este es un escalar, es un número. Derivo con respecto a los precios, entonces voy a tener, recuerden, este de aquí en esencia se vuelve un vector de derivadas parciales, ¿no? O sea, esto de aquí es la derivada parcial de E con respecto a P1 hasta la derivada parcial de E con respecto a PL. ¿Ya? Pero noten que estas son las derivadas parciales de este único valor, de este único escalar. En cambio, aquí tengo un vector. H es un vector, H1, H2. Cuando saco la derivada con respecto a P de este vector, en realidad, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener es que H1 dependerá, por ejemplo, en este caso, ¿sí? O sea, si yo saco la derivada con respecto a los precios, de una vez lo voy a escribir, ¿no? Entonces, en vez de gradiente, aquí me toca escribir, lo voy a poner así, como la derivada con respecto a P de SHPU GOR. Ya voy a explicar por qué entonces aquí no puse el gradiente, porque en definitiva esto ya es una matriz. ¿Sí? Porque ¿qué va a pasar? Por ejemplo, tomando el caso solo de dos bienes. En el caso de dos bienes, imaginen que tengo H1 y H2, derivo con respecto a los precios, pero hay dos precios, P1 y P sub 2. Entonces, cuando yo saco la derivada con respecto a P de este H que depende de P y U gorro, para el caso 2, ¿no? Seguimos en el caso de dos bienes. Entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener la derivada de H1 con respecto a P sub 1, luego la derivada de H1 con respecto a P sub 2, luego la derivada de H2 con respecto a P sub 1 y la derivada de H2 con respecto a P sub 2. Esto, les recuerdo, es la matriz jacobiana. ¿Sí? Es una matriz jacobiana en donde yo tengo en definitiva que estoy derivando un vector con respecto a otro vector. Entonces ven la diferencia con respecto a la derivada que hacemos aquí. Aquí era la derivada de un único escalar, un número si quieren, $1000 de gasto con respecto a los precios. En cambio, aquí aparecen las derivadas cruzadas, porque ¿qué pasa? Si cambia el precio 2, eso puede alterar a la demanda de H1. ¿Sí? O sea, entonces toca tomar en cuenta esos efectos cruzados también. Entonces, en resumen, esto es una matriz. ¿Sí? Esto es una matriz, por eso es que le cambio la simbología. Entonces, en vez de ponerle en habla, le voy a poner de P, que esto se parece un poco a lo que hicimos en el capítulo 2, ¿no? En el capítulo 2, cuando sacamos la matriz de efectos precio. De hecho, realmente esto que está aquí es eso. O sea, esto que está aquí es la matriz de efectos precio. Matriz de efectos precio, pero medida desde el enfoque hicksiano. Es decir, cómo reaccionan las demandas ante cambios en los precios. ¿Sí? Pero asumiendo que el nivel de utilidad se mantiene constante. Ok, entonces, más allá de este tema de simbología, creo yo que este primer paso no amerita mucha discusión, ¿no? Simplemente está derivada con respecto a los precios del gasto. El gasto es precio por cantidad. Primero derivo el precio, entonces solo me queda la cantidad. Luego dejo el precio de lado y derivo las cantidades, entonces me queda esta matriz de efectos precio, que son las derivadas con respecto a los precios de cada una de las demandas. Ya, creo que hasta ahí no tenemos mucho lío. Igual, compa, si en algún punto se vuelve un poco confuso o algo, me interrumpen con toda confianza, no hay problema. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya dejemos un momento en pausa este resultado. ¿Sí? Entonces tengamos este resultado un ratito a la mano. Y vamos a recordar, ¿sí? ¿Cuáles eran las condiciones de primer orden del problema de minimización del gasto? ¿Sí? Del problema de minimización del gasto. O sea, básicamente cuando nosotros resolvíamos con Tucker, y vamos a asumir por si acaso solución interior para no complicarnos la vida, ¿no? Solución interior. Entonces, ¿qué nos decían estas condiciones de primer orden? Les recuerdo, esas condiciones de primer orden, nosotros las revisamos cuando resolvimos el problema de minimización del gasto. Sí, entonces aquí estaba la solución del problema de minimización del gasto y al final llegamos a estas condiciones de primer orden. Entonces, ¿qué me decía esa condición de primer orden? Me decía algo sobre el vector de precios. Sí, entonces, en concreto, que me dice que el vector de precios, el P, tenía que ser proporcional. Estas condiciones son bien parecidas, ¿no? Siempre hay una proporcionalidad entre el vector de precios y el gradiente con respecto a x de la función de utilidad. Pero en el
en el caso hicksiano. ¿Sí? Entonces, esta era la diferencia, que teníamos que tomar las cantidades en el caso hicksiano. Y aquí teníamos un multiplicador de Lagrange, bueno, de Kuhn-Tucker en realidad, pero con la E para indicar que estamos nosotros en este caso minimizando el gasto, el expenditure. ¿Sí? Entonces, para distinguirle del problema de maximización de la utilidad. Todo esto viene del problema, del propio problema, cuando resolvemos por Kuhn-Tucker y asumimos solución interior. ¿Ya? Ok, entonces ahora sí voy a volver a donde estábamos. Un segundito. Vamos aquí. Ya. Entonces, ¿para qué hacemos eso, no? O sea, ¿de qué nos va a servir eso? Eso nos va a servir sobre todo para ver qué puedo hacer con este vector de precios que está acá. Eso significa que yo a este resultado le puedo también, si se quiere, transponer, ¿no? O sea, si yo le aplico la transpuesta, ¿esto cómo me quedaría, no? Entonces me quedaría el vector de precios transpuesto igual. Este sigue siendo un escalar. Si el lambda es un número, entonces no tiene, o sea, la transpuesta va a ser el mismo escalar. Y me quedaría la transpuesta de este gradiente, ¿no? Entonces me quedaría el delta x u xh transpuesto. Ya. ¿Ok? Listo. Entonces tenemos ese resultado. ¿Y cuál es el propósito? Voy a reemplazar esto de acá, que proviene de las condiciones de primer orden. Voy a reemplazarlo en el vector de precios que teníamos acá arriba, para ver que empieza a simplificarse, ¿no? De hecho, si ustedes se fijan, aquí ya tengo casi la igualdad que estoy buscando. O sea, esto de aquí sería el lema de Shepard. Me está sobrando este término, entonces más o menos pueden intuir que yo quiero hacer algunos reemplazos para ver que este término se elimina. ¿Sí? Y me va a quedar justamente el lema de Shepard, que es solamente la igualdad entre estos dos términos. Ok, entonces me voy a concentrar solo en ese término que está ahí, ¿no? O sea, P transpuesto por la derivada con respecto a los precios de la demanda hicksiana va a ser igual, entonces en vez de poner P transpuesto, puedo llevarme todo este término que está acá, ¿verdad? Entonces la respuesta, no hacía falta este corchete ahora que lo veo. Sí, a veces hay que tratar de simplificar notación lo que más se pueda. Ya, entonces ese corchete de gana lo puse. Y esto sería el vector de precios, ¿no? El vector de precios transpuesto por lo que sobra, que es la matriz de derivadas con respecto a los precios de las demandas ficciones. P UGOR. Ya. Entonces tengo esta expresión. Ya. Entonces, ¿qué va a suceder luego con esa expresión, compas? Para entender qué pasa en este punto, ¿sí? Otra vez voy a hacer una pausa y voy ahora a recordar, en cambio, qué es lo que me decía la restricción del problema de minimización del gasto. ¿Sí? Entonces aquí hacemos, que vuelta quiero recordar cómo era la restricción del problema de minimización del gasto. Entonces, en la restricción del problema de minimización del gasto, ¿qué era lo que nosotros planteábamos? Que la función de utilidad, ¿verdad? Ya en el óptimo, ¿sí? O sea, ya en el óptimo hicksiano. Recuerden aquí que el óptimo hicksiano XH es lo mismo que decir H, ¿no? O sea, es lo mismo que decir H, no es lo mismo. O sea, este XH no es más que decir X1H y X2H, sino que a Mascoler, Winston y Green les pareció mejor llamar a esto H1 y H2, pero es lo mismo. Sí, entonces no perderse, no son las mismas demandas hicksianas, solo que yo al resolver el problema de minimización del gasto le puse XH para no olvidarnos que estamos optimizando en X. Y después, bueno, se le cambia el XH por H, pero esa es la idea, ¿no? En términos un poco más de notación. Mandemos esto a la derecha, ya. Entonces, ¿qué decía la restricción del problema de minimización del gasto? Ya en el óptimo. O sea, en el óptimo, y asumiendo todos los supuestos que sabemos, especialmente el consumidor, se acordarán que entre los resultados que teníamos cuando resolvíamos el problema de minimización del gasto, vimos que no existía exceso de utilidad. Era, digamos, la contracara a la ley de Walras. Es decir, que en términos ya operativos, la restricción se cumplía con igualdad. Sí, o sea, el consumidor llegaba a ese nivel mínimo de utilidad y no quedaba un sobrante de utilidad, si es que quería minimizar el gasto, ¿no? Entonces esto venía de la restricción del problema ya cuando estamos resolviéndolo, ¿no? El punto óptimo. ¿Para qué hago esto? Hago esto puesto que con esta expresión, ¿verdad? Yo ya puedo hacer un poco el análisis de qué pasa cuando cambian los precios, ¿sí? Entonces, ya, ¿qué vamos a hacer aquí entonces?
quiero ver cómo cambia esa expresión si yo hago la derivada con respecto a los precios de ese término, ¿no? O sea, la derivada con respecto a los precios de todo este UXH, ¿ya? Que sería lo mismo que sacar la derivada con respecto a los precios del UGOR, ¿ya? Pero aquí viene una observación. Esta derivada con respecto a los precios de UGOR está queriendo indicarme cómo cambia el nivel mínimo de utilidad si se mueven los precios, pero se supone que este nivel mínimo de utilidad es un dato del consumidor. O sea, el consumidor, recuerden que en este problemita de minimización del gasto, aquí teníamos X1 y X2, ese nivel de utilidad mínimo no tiene nada que ver con los precios. Esa es una decisión intrínseca del consumidor. El consumidor ve intrínsecamente cuál es el nivel de bienestar que quiere mantener constante, ¿no? En este problemita. El vector de precios y el cambio en los precios lo que va a hacer es que cambie, digamos, esta pendiente, pero no puede mover la curva de indiferencia. Al menos en el modelo que estamos viendo, las preferencias, la utilidad, etcétera, no depende de los precios. Sí, o sea, la curva. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en este programa de minimización de los gastos, esta derivada tiene que hacerse cero. Sí, o sea, los precios no van a poder mover al nivel de utilidad constante que el consumidor ha asumido como su mínimo deseado. Entonces, ¿qué nos queda por derivar? Nos queda por derivar esta expresión que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué tendremos acá? Aquí yo puedo sacar, si se fijan, a ver, quiero hacerlo de forma didáctica. Bueno, más o menos esto es como la regla de la cadena, ¿verdad? Los precios a quién van a afectar. Entonces, voy a reescribir esto mismo, ¿sí? Voy a volver a sacar la derivada con respecto a los precios y voy a reescribir un poco este nivel de utilidad. Entonces, en vez de ponerle UXH, voy a acordarme que XH es H. Sí, XH en definitiva es H, es la demanda hicksiana. Pero a la vez me voy a acordar que la demanda hicksiana depende de el P y UGOR. Sí, entonces, como quien dice, esta sería la escritura un poquito ya más completa, ¿no? XH, recordando que es igual a H, ¿sí? Es la misma demanda hicksiana. Pero la demanda hicksiana recordamos que depende de los precios y el nivel de utilidad gorro. ¿Para qué hago eso? Para ver más o menos el encadenamiento de efectos, o sea, la regla de la cadena. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, cuando cambien los precios van a cambiar la demanda hicksiana. Sería como el primer eslabón de la cadena. Y luego la demanda hicksiana va a afectar al nivel de utilidad. Sí, entonces aquí pueden ver que necesitamos aplicar la regla de la cadena porque hay este encadenamiento de efectos. Primero el precio va a afectar a la demanda y luego la demanda va a afectar a la utilidad. Entonces, ¿cómo va a quedar eso? Si quieren, voy a ponerlo en diferentes colores para que se vea un poco mejor. Entonces el primer encadenamiento lo voy a poner en azul y el segundo encadenamiento estaría en verde. Ujú. Entonces, por la regla de la cadena, empezaríamos con el encadenamiento, ¿sí? Que está más, si se quiere, externo, ¿no? Entonces, el encadenamiento que está más a nivel externo, que me está indicando que primeramente tendríamos que sacar la derivada, ¿verdad? De esta U, derivada de la U, con respecto a H, ¿sí? Porque es H que está cambiando aquí para afectarle a la U. De hecho, dije que me iba a hacer en verde, disculpe. Ya, la derivada con respecto a de U. Entonces, ¿con respecto a qué? Entonces noten, ¿no? Está cambiando H. Entonces una opción sería ponerle aquí H y U dependiendo de H. Una opción. Sí, estaría bien. Sin embargo, recordemos que H también es X. Entonces otra opción sería derivada con respecto a X de U de X. ¿Ya? Entonces, porque X es H. Entonces lo voy a escribir así de esta forma. Entonces este sería el primer encadenamiento, el que está en verde, ¿no? La cantidad H o XH, y de hecho aquí me falta ponerle el H, disculpen. ¿Ya? Este es en el último, ¿no? Entonces el cambio en XH, que es lo mismo que H. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos haciendo el primer encadenamiento, cambia XH, cambia el nivel de utilidad. Y eso después vendría a estar multiplicado por el otro encadenamiento, que es el que está en azul. En el otro encadenamiento, en cambio, ¿qué está pasando? Son los precios los que están haciéndole cambiar a la demanda hicksiana. Pero eso ya sabemos que es la derivada con respecto a los precios de la H. La H que es dependiente de H y U gorro. ¿Ya? Entonces esa sería como quien dice la regla de la cadena, pero en una versión matricial, ¿no? Antes que en una versión ya escalar. Y todo esto, ¿a qué tiene que ser igual? Todo eso tiene que ser igual por el hecho de que estamos sobre la restricción y en la restricción, al cambio, los precios no mueven el gorro, tiene que ser igual a cero.
Entonces, fíjense que casi ya tengo lo que estoy buscando. O sea, ya casi estoy obteniendo que toda esta derivada, perdón, sea cero. Solo hay una pequeña observación, que es esta derivada con respecto a x de xh. Aquí lo que tengo en realidad es el gradiente transpuesto. Entonces, esto ya es más un tema de, ¿cómo se diría? De convención, ¿sí? Cuando tú tienes una función que depende de xh, bueno, una función que depende de un vector, ¿no? Entonces, da igual, es un escalar, ¿no? Es que escalar que depende de un vector. Y sacas la derivada de ese en x, por ejemplo, el resultado va a ser una fila de derivadas parciales. Por ejemplo, sería la derivada parcial de u con respecto a x1 a x1 nada más. Derivada de u con respecto a x2, después derivada de u con respecto a xh, ¿ya? Y esto es equivalente, si lo vemos bien, a la transpuesta del gradiente. El gradiente con respecto a x de u xh transpuesto. Sí, entonces este es un tema de convención, ¿no? Cuando saco la derivada con respecto a x de una función, es la matriz jacobiana. Entonces la matriz jacobiana suele construirse en filas. Pero en cambio el gradiente nosotros hemos convenido escribirle en columna. Por esto pasa, compas, tal vez algunos se acuerden que cuando sacamos el gradiente en Python, tocaba poner al final una transpuesta. Entonces, ¿por qué tocaba poner una transpuesta al final en Python? Porque cuando Python calcula el gradiente, lo está calculando siguiendo esta convención, ¿sí? Esta convención que está acá, que es la construcción de una fila de una matriz jacobiana. Entonces resulta ser que eso equivale a la transpuesta del gradiente. ¿Ok? Entonces son temas, repito, ya de cálculo vectorial, que en realidad no son tan difíciles de entender, ¿no? Pero son detalles, ¿no? Son detalles. Entonces, ¿por qué nos interesa eso? Porque entonces ya sé que toda la derivada que estoy escribiendo acá, que se va a igualar a cero, ¿verdad? Para ganar tiempo solo le voy a transcribir aquí. Y en vez de poner esto que está aquí en verde, tendríamos directamente el gradiente, ¿no? Tendríamos aquí el gradiente con respecto a x transpuesto, que es igual a cero, pero resulta ser que eso era justamente el término que estaba sobrando acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué era el p transpuesta? Sí, entonces de p transpuesta es el que estaba por aquí, que sacamos del problema de la condición de primer orden. Así que hagamos un resumen ya, porque se hizo todo antes de que se haga un despelote, un resumen de resultados ya. Entonces, voy a resumir los resultados principales para ya llegar a la conclusión. A ver, ¿cuál más tengo que resaltar? Déjenme solo para que quede un poquito más ordenado. Entonces, ¿cuáles son los resultados claves? El primer resultado clave fue este, ¿no? Sacar la derivada, el gradiente con respecto a P del gasto. De aquí nosotros sacamos el vector de precios transpuestos desde la condición de primer orden. ¿Ya? Ya, entonces eso está aquí. Y el siguiente paso sería el de la restricción, el último que obtuvimos acá, ¿no? Este de acá. A ver, este de acá. Listo. Entonces los resultados que estoy poniendo ahorita en amarillo serían los tres resultados que nos sirven para ya llegar a la conclusión. Entonces ahora sí voy a copiar solo esos resultados como para hacer un poquito de resumen. Sería este de aquí, este otro de acá y este de aquí. Ya, entonces estos son los resultados que hemos obtenido. Ahí me sobró un pedacito de no sé qué, pero ya. Listo, entonces resumamos un poco, ¿no? Primero decíamos la derivada parcial del gasto con respecto al precio. Como esto era un producto, precio por cantidad, primero derivamos los precios, me queda la cantidad. Luego dejo los precios y derivo las cantidades con respecto a los precios. Listo. Luego quiero deshacerme de los precios. Ya, entonces como quien dice, solo dejamos indicando dónde viene cada pieza, ¿no? Esto venía de sacar la derivada con respecto a los precios de la definición de gasto, ¿no? O sea, era el gradiente con respecto a P de la definición del gasto, que era P punto, bueno, P transpuesta por H, P UGOR, que era la definición de gasto, ¿no? Sí, recuerden que esto era la definición del gasto, P UGOR. Entonces, de esa derivada salió esta expresión. Este de acá, en cambio, recordemos que venía de la condición de primer orden del problema de minimización del gasto cuando asumimos solución interior. Sí, claro que está transpuesto, pero al final es eso, la condición de primer orden, ¿no?
Y esta última, en cambio, recuerden que venía de la restricción del problema de minimización del gasto, en donde nosotros decíamos que la función de utilidad medida en XH tenía que ser igual al U gorro. Entonces, cuando hacíamos las derivadas, como este es constante, la derivada de este lado se hacía cero y nos quedaba esta expresión. Entonces, ahora sí, juntando los resultados, ¿qué podemos ver? Podemos ver que al final el gradiente con respecto a los precios de EPU gorro va a ser igual a la demanda hicksiana de PU gorro más. Entonces, este vector de precios que está aquí es el que decíamos que podíamos reemplazar, lambda E. Gradiente de X o de XH transpuesto, ¿verdad? Ese es solamente el vector de precios P sub T. Y por lo que sobra, que sería este de acá. Ya, entonces por el de P, H, P, U, pero como acabamos de tener aquí en este otro resultado, sabemos que todo esto de acá se anula y se vuelve cero. Con eso ya hemos demostrado el lema de Shepard. Entonces el lema de Shepard me dice que si saco el gradiente del vector de precios, el gradiente con respecto al vector de precios de la función de gasto, recupero la demanda hicksiana. Listo, compas. Si estuvo un poquito desordenado, les pido disculpas, pero bueno, creo que al final este resumen ayudó. De todas maneras, no sé si hay por favor alguna pregunta o comentario o duda. Ya. ¿No? Creo que no. Entonces, reiterando una vez más, ¿no? Nuestro objetivo no es saber la demostración a fondo, pero sí de dónde viene, ¿no? O sea, de dónde viene en definitiva, ¿no? Entonces, el lema de Shepard, ¿de dónde viene? Viene de tomar la definición del gasto, de juntar esa definición de gasto con la condición de primer orden y tomar la restricción ya en el óptimo donde se cumple con igualdad, ¿sí? Igualmente solución interior, ¿no? O sea, bueno, ya, eso siempre se va a cumplir con igualdad si es solución interior o no. Y que nos demos cuenta que en esa restricción el nivel mínimo de utilidad no se va a mover si se mueven los precios. Entonces, juntando esos tres nos da el lema de Shepard. Disculpe. Ya, entonces eso, compas, es lo que nosotros también tenemos en los apuntes. Por eso les decía, o sea, ahí tienen la demostración. Claro, le puse, está un poquito así, bien abrupta, ¿no? Pero es más que nada para que esté ahí la demostración en el caso que, por ejemplo, ¿no? Ustedes quieran ver con más detalle todavía, o sea, tal vez no están convencidos o no les no fue muy bueno, traté que sea entendible, pero si quieren entenderle más, eso está para que incluso ChatGPT o cualquier inteligencia artificial le lea, ¿no? Entonces puede leer la demostración y te puede ir explicando en el paso que tú no entiendes, si un caso necesitas más explicación, ¿no? Listo, compas. Entonces vamos a continuar, pero ya tenemos entonces esta conexión. Sí, esta es la conexión que estábamos buscando entre el gasto y la función de demanda hicksiana. Ahora, en Mascolel, Winston y Green hay otras demostraciones diferentes. Sí, hay dos demostraciones más que utilizan otras herramientas matemáticas. Entonces yo les recomiendo si quieren profundizar, eso está en las páginas 68 y 69. Nosotros no vamos a abordar eso. Como les digo, yo voy a tratar de darle más bien un enfoque de cálculo vectorial porque es bien rápido. O sea, en comparación a las otras demostraciones. O sea, si ustedes les ven, las otras demostraciones requieren, por ejemplo, temas más profundos de dualidad. Incluso Mascorel, Winston y Green en el capítulo 13 dan un tiempo para hablar de dualidad con más profundidad. Pero ya es un tema más matemático, ¿no? Entonces eso no, ya es opcional si en caso quieren profundizar, si no, no hace falta. Más bien quiero ahora sí ir al ejemplo. Entonces vamos a ver el ejemplo, compas. El ejemplo, ¿qué dice? El ejemplo 331, ¿no? Consideramos la función de gasto del ejemplo 328. Ya, entonces ahí decimos a ver cuál era el ejemplo 328. Pues ya saben, solo tienes que aquí dar clic y buscar el 328. Entonces el 328, miren, es el ejemplo en donde uno sacaba la función de gasto. ¿Sí? Entonces aquí está la función de gasto. ¿Ya? Entonces estamos viendo que está construido para que más o menos se conecte todo, ¿no? Pero podrían darte cualquier otra función de gasto. O sea, no necesariamente tiene que ser esta, sino que yo escogí esta para que se verifique que sale el resultado de arriba. ¿A qué me refiero? Digamos que a este de aquí, esta función de gasto, le sacamos el vector gradiente. Entonces, si sacamos el vector gradiente a esta función de gasto, o sea, le derivamos con respecto a P sub 1 y P sub 2, nos queda obviamente dos términos.
Y esos dos términos resulta ser que cuando ya les simplifican, coinciden con las demandas hicksianas. ¿Sí? O sea, se verifica el cumplimiento del lema de Shepard para este ejemplo. ¿Cómo podemos ver eso ya a nivel de códigos de Python? Entonces, es facilito, como ven. Primero, recordamos la función de gasto. Entonces, aquí vuelvo a escribir la función de gasto, es la misma que estaba ahí escrita en el LaTeX. Luego sacamos el gradiente, y aquí va a tomar un poco más de sentido uno de los pasos que les decía, ¿no? ¿Cómo sacábamos el gradiente de esta función de gasto? Entonces, miren, sacamos con simpi.matrix, o sea, construir una matriz. Esta matriz tiene un solo elemento, que es este E, tomando el lado derecho, RHS, el right hand side, y le saco la jacobiana. Con respecto a P1 y P sub 2, la jacobiana, recuerden que está midiendo la derivada con respecto a un vector. ¿Sí? Entonces, en este caso es la derivada con respecto a un vector de un solo elemento de una matriz. Entonces, ¿qué me da todo eso? Me da el gradiente, pero en horizontal. Y cuando aplico la transpuesta, me da el gradiente en vertical. Justo lo que decíamos acá, ¿no? Esta convención que estaba aquí. ¿Sí? O sea que si yo saco la derivada de un escalar, así, a secas, lo que se va a sacar es una fila. Y toca transponerle para que me dé una columna. ¿De acuerdo? Entonces, ese es, digamos, la convención. Entonces, por eso tenemos que hacer eso. Por un instante, digamos que no le ponemos el simplify. Ya, ustedes ya conocen un poco esa historia, ¿no? Entonces, si no le ponemos el simplify, nos queda esta expresión un poquito más amplia, ¿sí? Con el simplify logramos que esta expresión se compacte más. Y esa expresión de ahí debemos compararla con las demandas hicksianas. Entonces, aquí pueden ver que están las demandas hicksianas y van a notar que coinciden, ¿no? U a la 1 sobre alfa más beta, alfa P2 beta P1, beta sobre alfa más beta. ¿Sí? Entonces coincidió. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, ese es el lema de Shepard. Y el lema de Shepard es bien intuitivo, de hecho, porque verán, volvamos a ponerle función, escribamos de nuevo el gasto, ¿no? El gasto, recuerden que era PU gorro, quiero el caso para dos bienes. Entonces, digamos que tienes P1H1 más P sub 2H2. P1H1 más P sub 2H2. Pues, ¿qué me está diciendo en definitiva el lema de Shepard? O sea, que si yo saco la derivada de esto con respecto a los precios, ¿verdad? Si yo saco la derivada de esta vaina con respecto a los precios, entonces es como que se eliminan los precios. Es como que se eliminan los precios y solo me quedo con las cantidades. Es como que se eliminan los precios y solo me quedo con las cantidades, con la H1 y la H2. ¿Por qué pasa eso? O sea, ¿por qué uno diría que sucede esto? Más o menos, ¿no? Más o menos. Eh, Intuitivamente es como, ¿cómo les puedo decir? Es como que el efecto sustitución que sucede cuando mantengo la U constante, o sea, el hecho de tener la U constante, ¿de acuerdo? Hace que estos movimientos de precios como que se compensen. ¿Sí? Entonces, como que los movimientos de precios se compensan y por eso solo te quedan las demandas. ¿Sí? Entonces, es más o menos lo que dice el lema de Shepard, ya de forma un poco más intuitiva. De hecho, me surgió la duda, veamos si puedo representar eso geométricamente. A ver si puedo representarles la idea. Sí, entonces aquí quiero poner un poco la intuición, ¿no? La intuición del lema de Shepard. Intuición. Entonces, en términos un poco más intuitivos, ¿no? Digamos que tengo el X1, el X2. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cualquier cambio de precios no me va a mover la curva de indiferencia. Sí, no me va a mover la curva de indiferencia. Entonces, yo tengo aquí la función de gasto justo en el óptimo. ¿Ya? Entonces, noten que esa recta que yo estoy teniendo acá, esa es la recta EPUGOR, el gasto óptimo. ¿Sí? Entonces, esta es la recta EPUGOR. Entonces, y aquí tengo las demandas hicksianas, ¿no? La H1 y la H2. Pues más o menos la idea va por acá. Imaginen que yo tengo esta recta. ¿Ya? Tengo esta recta que sería la función de gasto. Si a esa recta le saco yo la derivada, más o menos, ¿no? Si le estoy sacando la derivada, es como que yo, ¿cómo les diría? Es como que cambia sería más o menos así, ¿no? A ver, dibujamos para el caso dos bienes, ¿no? El gradiente con respecto a P de PU gorro. Lo que hacíamos hace rato, ¿no? El PU gorro aquí era P1H1 más P sub 2H2, ¿ya? Entonces, cuando yo saco la derivada con respecto a los precios, ¿sí?
y decíamos que esto por el lema de Shepard me queda H1 y H2. Entonces, ¿qué está pasando? Es como quien dice, ok, tengo esta recta, ¿ya? Cuando derivo con respecto a los dos precios, o sea, es como decir los dos precios están cambiando. Entonces, como más o menos, ¿no? Es como quien dice, es como que está cambiando el precio uno, está cambiando el precio 2 y al final logro recuperar este punto. Sí, es como que los dos movimientos de precios como que se compensan y terminamos recuperando el punto en el donde se encuentran las demandas hicksianas. Más o menos, sí, más o menos. O sea, no es una intuición perfecta, pero es más o menos, ¿no? Y eso pasa porque estamos forzándole a quedarnos en la misma curva de indiferencia. Entonces, cuando cambia, por ejemplo, si solo cambiara un precio, ustedes saben que esta pendiente se mueve, ¿no? Si solo cambiara un precio. Pero están cambiando los dos precios de manera infinitesimal. Entonces, como que los dos precios cambian de manera infinitesimal, eso significa la derivada. Y entonces, como que intuitivamente eso me ayuda a recuperar el punto porque me está forzando la curva de indiferencia a quedarme ahí. Más o menos, sí, más o menos. Ya una intuición así no tan, así bien intuitiva, ¿no? Que no es para nada riguroso. Pero bueno. Es más o menos la idea compás del lema de Shepard. Entonces aquí estaría. Entonces, como ven, ya en la práctica es bien sencillo. O sea, simplemente cojo y saco la derivada respecto a los precios. Y también ahí está la verificación. Ahora, este resultado, ¿no?, del lema de Shepard tiene implicaciones económicas que nos interesan. Sí, o sea, repito, no estamos viendo esto solo por la parte matemática, sino que tiene algunos resultados que a nosotros nos van a interesar o en algunas implicaciones. Aquí me voy a llevar esto que está acá. Sí, esto más que nada tiene que ver con algunas implicaciones del lema de Shepard, ¿no? Entonces aquí pongámosle como implicaciones. Ya, entonces, ¿qué implicaciones tenemos en este caso? Entonces, notemos lo siguiente, ¿no? Una vez más, ¿no? ¿Qué nos dice el lema de Shepard, ¿no? Disculpen, que voy a empezar a hacerlo repetitivo para que se interiorice bastante, ¿no? Entonces, el lema de Shepard me decía, ok, tengo la función de gasto. Si le saco el gradiente con respecto a los precios, recupero el vector de demandas hicksianas. Ya, este es el lema de Shepard. Ahora, esto tiene algunas implicaciones interesantes, como las que vamos a ver a continuación. Entonces, dice, a ver, lo de siempre, supongamos que la función de utilidad es una función continua y asumimos que tenemos preferencias localmente insaciables. Entonces, también de paso vamos a asumir que esta función de demanda hicksiana es, un segundito, ya, a ver, un segundo, se trabó esto. Ya. También vamos a asumir que la función de demanda hicksiana es de tipo diferenciable. Sí, o sea que esta función podemos sacarle continuamente derivadas sin ningún problema. Ya, denme un segundito, solo arreglo un tema del cable. Esto de estar dando clases así implica a veces pelearse con los cables. Un segundo. Listo. Ok, entonces les decía, ¿no? Entonces, vamos a asumir que la función, o bueno, las funciones de demanda hicksiana son diferenciables. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar entonces? Supongamos que tengo el lema de Shepard. Ya, de hecho, le voy a cambiar el orden. Le voy a poner primero. Ah, es eso que está ahí. Este resaltado. Voy a quitar el nombre. Ya. Entonces, mejor voy a ponerle así. Pero es la misma idea, ¿no? Voy a ponerle de esta forma. Me va a servir. Ya. Entonces, tengo el lema de Shepard. Ahora supongamos, ¿sí?, que saco. Quiero ver la matriz de efectos precio. O sea, en otras palabras, saco la derivada con respecto al precio de esto de acá. Sientes la derivada con respecto al precio de esta de acá, P U gorro, ¿de acuerdo? ¿Eso a qué equivaldría? Sería como sacar si quieren la derivada con respecto a los precios de esta vaina, ¿sí? De este vector. Entonces este es un vector, ¿no? Derivada con respecto a los precios de este vector gradiente, P, P U gorro. Entonces, intuitivamente pueden pensar que esto es como tener la segunda derivada. Sí, esto es como tener la segunda derivada con respecto a los precios de esta función de gasto, PU-GOR. Pero recordemos que la segunda derivada tiene nombre, o sea, esto de acá es la matriz hessiana de E. Matriz hessiana
de la función de gasto, del EPU-GOR. Entonces miren esta conexión. Lo que me está diciendo es que esta matriz de acá, que era la matriz de efectos precio, desde el enfoque hicksiano, efectos precio, desde el caso hicksiano, coincide, o sea, esta matriz de efectos precio coincide con esta matriz hessiana del gasto. ¿Ya? Esa es la primera propiedad que está acá, ¿no? O sea, la primera implicación, digamos. ¿Ya? O sea, que tenemos este vínculo entre los efectos precio medidos de forma hicksiana versus la matriz hessiana del gasto. Ahora eso uno dice ya muy bonito, pero ¿y qué implica? O sea, ¿qué saco a nivel económico de eso? Entonces aquí tenemos que recordar una de las propiedades vuelta de la función de gasto, ¿sí? Una de las propiedades de la función de gasto que vimos en alguna clase pasada era que esta EPU gorro es cóncava con respecto a los precios. Cóncava con respecto a los precios. Eso ya lo probamos, pero voy a volverlo a probar mucho más rápido, solo para que estemos totalmente convencidos del argumento, ¿no? Entonces imaginemos que tengo aquí los precios, intuitivamente, ya imagino que están los precios, y aquí tengo el gasto. Entonces esta vez lo voy a hacer de forma mucho más intuitiva. O sea, cóncava, ¿qué significa? Tendría esta forma. Imaginen que esto en realidad debería ser en tres dimensiones, ¿no? Sino que lo voy a hacer así solo para ganar tiempo. Entonces, ¿qué significaba la concavidad? Entonces, recuerden la concavidad en términos ya muy intuitivos. Me decía que si yo tengo dos casos extremos, entonces digamos que tengo dos puntos extremos que se pueden llamar el P y el P', ¿de acuerdo? Entonces aquí está P y digamos que aquí está P'. Entonces, si yo hago la combinación de estos dos casos, ¿ya? Esta recta, si quieren, esta serie de combinaciones deben tener un valor menor, ¿verdad? A la función en ese punto, o sea, lo que está pasando con la función acá. Entonces, digamos que aquí tengo un vector p segunda, ¿ya? Entonces, vamos a recordar esto súper rápido. ¿Cómo sabemos que la función de gasto era cóncava? Recordemos nosotros qué pasaba en cada uno de estos casos. Primero, el p segunda sería la combinación de estos dos, ¿no? Sería la combinación de un alfa p más 1 menos alfa de un p prima, ¿ya? ¿Verdad? Asumiendo que tenemos un alfa elemento de 0 a 1, ¿ya? Entonces tenemos este p segunda. Este p segunda va a generarme un gasto, ¿sí? Va a generarme un gasto que es el punto que está acá arriba, el punto que está aquí. Entonces yo tengo un gasto en el nivel p segunda u gorro, que de hecho, si lo pensamos con calma, este gasto no sería más que tener p segunda punto x. Obviamente en el óptimo, ¿no? Ahí pongamos xh, ¿ya? O de una vez pongamos de h, ¿ya? P.h. Ya sé que h también depende de p segunda y u gorro, ¿no? Ok, entonces tengo esa situación. Sin embargo, yo sé lo que es p segunda. Entonces yo puedo reemplazar aquí p segunda, que nos quedaría sería el gasto en p segunda u gorro, igual p segunda hemos dicho que es alfa p más 1 menos alfa p prima punto h, ¿ya? Entonces aquí yo puedo resolver ese producto. Entonces, ¿cómo va? Y h le voy a llamar h segunda, ¿ya? ¿Por qué h segunda? Porque se supone que es el gasto con estos precios. ¿Sí? Entonces, el gasto con estos precios implica una demanda con estos precios. Entonces, sé que este 2 es la demanda con precios 2. O sea, si quieren, este h segunda es h de p segunda UGOR. Sino que para no estar escribiendo todito esto, ¿no? H de p segunda UGOR, solo le voy a poner h segunda. Ya, entonces ahí sí, h segunda. Entonces, ¿esto cómo me queda? Entonces ya alfa p h segunda, ¿verdad? Resolviendo esto. Punto, no. Más 1 menos alfa por p' punto h segunda. ¿Ya? Esto ya lo hicimos la clase pasada o hace dos clases, no recuerdo muy bien, pero lo hicimos con otra simbología. Sino que quiero recordarlo de nuevo porque este pasito es clave para entender la implicación acá. Tengo esto, entonces, ¿ahora qué puedo decir? Ahora nos fijamos que p punto h segunda tiene que ser un gasto más alto que el e p u gorro. ¿Por qué? Porque este gasto e p u gorro, ¿verdad? Es el gasto que se haría con los precios p punto h. O sea, si tengo el vector de precios p, no puedo escoger h segunda porque eso no es óptimo, es un gasto más alto. El gasto óptimo sería con un h, ¿sí? No con un h segunda.
¿sí? Eso venía de este bloque. Del otro bloque pasaba algo parecido. Si yo tengo P' punto H segunda, eso es mayor que el gasto óptimo que sería con precios P'. Pero en precios P', ¿qué voy a comprar? Voy a comprar P' punto H', no H segunda. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando yo hacía este reemplazo, tengo dos bloques, ¿sí? Este P.H segunda, que es un gasto mayor al óptimo, porque en el óptimo no estaría comprando H segunda, sino solo H, porque es P, sin nada, entonces H sin nada. Y en P', si estoy gastando en H segunda, tampoco es óptimo, porque el óptimo sería P', y con P' compro H'. Conclusión, haciendo los reemplazos del caso, el gasto P segunda u gorro, ¿de acuerdo? ¿A qué va a ser igual? Bueno, no igual. Si esta pieza es mayor a esto y esta otra pieza es mayor a esto, estas son las piezas en amarillo, entonces resulta ser que cuando yo reemplace estos términos acá, ¿verdad? Voy a obtener las desigualdades, o sea, estos términos, ¿no? O sea, en pocas puedo decir que esto es mayor o igual, ¿verdad? Porque este es mayor, dejémosle mayor. Si este es mayor, entonces este también va a ser mayor. Al reemplazar alfa por, en vez de pH segunda, pongo EP u gorro, más 1 menos alfa por, aquí reemplazo este, me quedaría P' u gorro. Pero ¿qué son cada uno de estos? Son los valores que están aquí, o sea, este EP u gorro es este punto que si quieren llamémosle A, y este otro EP' u gorro es el punto B. Y este de acá sería el punto C. Entonces el punto C está arriba, mayor, a la combinación de A y B. ¿Sí? Entonces esta sería, digamos, una cosa mucho más compacta de lo que vimos antes. Antes incluso usamos una intuición adicional, pero ahorita ya solo que se saca recordar la demostración. Entonces esto nos verifica que en efecto esta función es cóncava y en el caso que he planteado, estrictamente cóncava, pero en realidad podría también no ser estricta si tenemos alguna solución de esquina, ya saben, ¿no? Entonces en realidad aquí debería estar menor igual, y aquí sería mayor igual. Claro que en el caso del gráfico hice un caso estricto, pero podrías tener un caso en donde te quede todo igual, ¿no? Si es que hay soluciones de esquina o algo parecido. Pero lo importante, ok, hemos recordado que la función de gasto es cóncava. Si la función de gasto es cóncava, esto tiene una implicación en la matriz hessiana. Entonces, la matriz hessiana no es cualquier cosa. Si la función es cóncava, la matriz hessiana de esa función, ¿verdad? Si es que E es cóncava, entonces la matriz hessiana de E tiene que ser semidefinida negativa por propiedades matemáticas. O sea, es como decir las segundas derivadas. La matriz de segundas derivadas tienen que ser negativas. ¿Sí? Se desacelera. En caso matricial sería semidefinida negativa. Ya. Pero a la vez, ¿qué es HE? Por el lema de Shepard que acabamos de demostrar, esta hessiana de E es equivalente a la matriz de efectos precio hicksiana. O sea, en otras palabras, la matriz de efectos de precio hicksiano que está al lado izquierdo también debe ser semidefinida negativa. ¿Sí? Si quieren, pongamos la causalidad aquí. Todavía no está muy claro, bueno, y esto qué implica, ¿no? Todavía reconozco que uno puede ya mismo. Entonces, más o menos iba así, no repito, ¿no? El gasto, hemos dicho que es cóncavo, la función de gasto, cóncava en P. Sí, a veces estas intuiciones a veces son más importantes que la misma demostración. P u gorro. Ya, este es cóncava en P. Y eso se va a cumplir siempre, siempre. Ya. Entonces, ¿esto por qué pasa? De hecho, pasa por la definición del problema de minimización del gasto. Definición del problema de minimización del gasto. Ahora, si esto es cóncava, entonces, ¿qué pasa? Que la matriz hessiana de HE tiene que ser semidefinida negativa. ¿Ya? Pero luego, como tienes tu lema de Shepard, el lema de Shepard que está provocando, el lema de Shepard te está diciendo que bueno, decía que el gasto, ¿verdad? Bueno, a ver, que la función de demanda hicksiana es igual al gradiente de la función de gasto y por tanto la matriz de efectos precio de H, P u gorro coincide con la matriz hessiana. Sí, eso es definitivo, me está diciendo el lema de Shepard. Pero entonces, ¿eso qué va a provocar? Va a provocar que este de acá, o sea, tengas entonces que la matriz de efectos precio hicksiana, matriz de efectos precio hicksiana, también debe ser semidefinida, definida negativa.
Ya. Y entonces, ¿qué pasa? Y aquí viene la parte clave. Entonces, sí, entonces si ven más o menos cómo es, ya saben lo de siempre, ¿no? De la microortodoxa, todo es un paso a paso, ¿no? Paso a paso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué significaba que una matriz sea semidefinida negativa? Que si yo cojo la matriz de efectos precio desde el enfoque higgs-iano, ¿verdad? Y le premultiplico y postmultiplico, ¿ya? Le premultiplico y postmultiplico por cualquier vector, llamemos un vector z, esto es menor o igual a cero, ¿ya? Esa es la definición de una matriz semidefinida negativa, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué tal? O sea, esto es para todo vector, ¿no? Para todo vector z, z elemento de RL. Ya, entonces, para todo vector z se va a cumplir esto, pero a la vez, ¿qué significa esto? Yo puedo escoger aquí cualquier vector. ¿Qué tal si yo escojo un vector en estas condiciones? O sea, ¿qué tal si yo hago, entonces aquí un pequeño paréntesis? ¿Qué tal si yo quiero saber a qué es igual dp punto de h? Entonces miren que es dp punto de h. Es el producto punto entre un cambio diferencial en los precios y un cambio diferencial en las demandas hicksianas. Sí, las demandas hicksianas. Eso que va a ser igual. Entonces, a dp punto, ¿y qué significa dh? Entonces, d punto, la derivada con respecto a los precios de h, ¿verdad? Por el cambio en p. Arregla la cadena de nuevo, ¿no? O sea, a ver, recordemos que h depende de p y u gorra, ¿no? Entonces decíamos esto, ¿no? Si yo quiero saber cuál es el producto punto entre un cambio diferencial en los precios y un cambio diferencial en la demanda hicksiana, tengo que recordar o notar que este cambio en la demanda hicksiana, si la diferencial total es la derivada con respecto a los precios, porque aquí aparece de nuevo el efecto, ¿no? Si cambian los precios, primeramente los precios van a afectar a H. Entonces tengo que cambian los precios de H por el cambio en los precios, ¿sí? Es como cuando digo, es la diferencial total, ¿no? Recuerden que esta es la idea de la diferencial total, ¿no? O sea, si tienes, por ejemplo, y igual 3x, entonces quiero saber cuánto es la diferencial total de y, eso es 3 veces la diferencial de x. Entonces estamos en eso, ¿no? Solo que aquí es con diferencial de precios. Ok, ¿y esto qué es igual? Entonces esto es igual a dp, como es producto punto, puedo también volver transpuesto, dp transpuesto, dp hpu gorro dp. Entonces aquí viene la clave. ¿Qué dijimos antes? Que siempre que yo tenga cualquier vector z transpuesto, la matriz de efectos precio y otra vez ese vector, esto tiene que siempre ser menor o igual a cero, ¿sí? Esto sucedía porque la matriz hemos dicho que es semidefinida negativa. Pero ahora ya no es cualquier vector de precios, cualquier vector el que está acá, es el vector de cambio en los precios. Pero también es válido porque siempre es semidefinida negativa. Entonces, ¿qué estoy concluyendo? Estoy concluyendo, si es que volvemos pasos atrás, que si esto es menor o igual a cero, entonces retrocediendo pasos estoy diciendo que esta vaina es menor o igual a cero. O sea, dp punto dh es menor o igual a cero. ¿Pero qué significaba esto? Ahí sí algún compa, a ver, como para incluso ver si están por ahí despiertos o vivos. ¿A qué es igual esto, compas? ¿O qué me está diciendo esta desigualdad? ¿Alguien por ahí tal vez? ¿Qué tal, Jan? ¿Podría ser que se anulan los efectos de cambios de precios por el cambio de la demanda? Ya, sí. O sea, más que se anulan, se mueven en direcciones contrarias. Sí, o sea, pero es la misma intuición, o sea, se anulan. O sea, el uno se mueve en una dirección y el otro en otra dirección. O sea, cojamos, esa es la interpretación vectorial, ¿no? Muchas gracias. O sea, básicamente sería así, ¿no? Tenemos el un vector. Recuerden que todos estos son vectores, ¿no? Entonces tengo el vector en cómo cambia la demanda hicksiana y en la otra dirección tendríamos el vector de precios, pero en su versión diferencial.
¿ya? Pero esto tiene un nombre a nivel económico, compas. ¿Cómo le llamábamos cuando se mueve la demanda de un lado y el precio del otro lado? El Dani pone un mensaje, dice que si son ceros son ortogonales y dice, Claro, si fueran ceros son ortogonales, que sería el caso en el que estén alineados, ¿no? Pero es ajá. menor o igual a cero, ¿no? Por la definición de semidefinida negativa. Sí, no solo es porque no tiene micrófono y estoy como traduciendo sus Chévere, preguntas. no, gracias. No, no, La, sí, gracias, la gracias. ley de la demanda sería. Exacto. La ley de la demanda. Pero como es con la Hicksiana, entonces igual se volvería ley de la demanda compensada. En resumen, compas, ¿qué es lo que he tratado de decirles? Ya, primero, ¿no? Recapitulemos un poco lo que hemos hecho hasta ahora en la sesión, ¿no? Que está un poquito cargada. Primero, demostramos el lema de Shepard. Entonces, el lema de Shepard me decía palabras más, palabras menos. Aquí está la demostración. Que si yo combino, quedémonos con este resumen. Si yo combino la definición de gasto y derivo respecto a los precios, combino eso con la condición de primer orden del problema de minimización del gasto y combino con la restricción, también derivada, pero esta con respecto a X. Al combinar estas piezas, yo obtengo como resultado este vínculo entre el gasto y la demanda. Eso fue lo primero que vimos. Intuitivamente dijimos que esto puede servirnos para recuperar la demanda si yo conozco solo el gasto. Pero ahora estamos estudiando las implicaciones. Y la principal implicación, ya dejando de lado estos detalles, era qué cosa. Que si yo sé que la función de gasto es cóncava, siempre, es lo que acabamos de probar de nuevo, entonces la matriz hessiana, o sea, la de segundas derivadas, es semidefinida negativa. Por el lema de Shepard, si yo cojo el lema de Shepard y vuelvo a derivar, me queda que la matriz hessiana del gasto es igual a la matriz de efectos precio hicksiana. O sea que esta matriz de efectos precio también tiene que ser semidefinida negativa. Pero si la matriz de efectos precio es semidefinida negativa, yo puedo coger cualquier vector z y ponerle z transpuesta por z y eso va a darme menor o igual a cero. Ahora, ¿qué tal si como z no escojo a cualquier vector, sino un vector de cambio infinitesimal de precios? Entonces tendríamos dpt transpuesto por dp y en la mitad otra vez la matriz, menor o igual a cero, por definición de semidefinida negativa. ¿Pero qué es eso? Resulta ser que la derivada con respecto a los precios de h por la diferencial de p no es más que la derivada de h, la derivada total o la diferencial total, perdón, de h. Pero entonces me doy cuenta que la diferencial de precios punto diferencial de h tiene que ser menor o igual a cero, por todos los pasos anteriores. Conclusión, en el caso hicksiano, la ley de la demanda compensada se cumple siempre. Ese es básicamente el argumento. Entonces, la ley de demanda compensada se cumple siempre. ¿Ya? Entonces, para eso también nos servía el lema de Shepard, para poder conectar todito y terminar mostrando que en el mundo hicksiano se va a cumplir la ley de la demanda. En el mundo hicksiano, no tanto así en el mundo walrasiano. ¿Ya? ¿Algo Perdón, más? Sí, ahí tengo una pregunta. claro, Partimos del hecho de que estamos haciendo una demostración siempre desde el punto de vista de una solución interior, no de una claro, solución de esquina. Entonces, claro. podríamos decir que pese a que existen también soluciones de esquina, siempre también se cumple la ley de la demanda compensada. Sí, 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 es chévere la pregunta. En el caso de solución de esquina, ¿cómo veríamos el problema? ¿No? Tendríamos la curva de indiferencia. A ver, un segundo. Ya, entonces la curva de indiferencia vendría así, ¿no? Gorro, y aquí vendría que el gasto debería cuadrar justo en ese punto, ¿no? Ya. Entonces, más bien con intuición, ya. Con intuición nada más, para no complicarle mucho, porque la demostración se puede complicar un poco, porque ¿qué pasa? Si hago esto, el que va a cambiar es la condición de primer orden, ¿no? O sea, esta condición de primer orden que usamos por acá arriba para hacer la demostración del lema de Shepard, este de acá va a cambiar. Ya no sería igualdad, sería desigualdad. Y ya no podemos usar esa, nos tocaría usar las condiciones de holgura. Sí, las condiciones de holgura nos daban otra ecuación que le complica la demostración un poco. Pero al final, más bien de forma intuitiva, ¿no? Es más práctico. Si tengo una solución de esquina, que sería esta, y supongamos que se mueve el precio, por ejemplo, supongamos que se mueve el precio del bien 2, solo para ilustrar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar aquí, por ejemplo? Si yo muevo los precios, podría ser que este sea el caso, porque esto es para cualquier cambio de precios, ¿no?
Entonces, supongamos que este es el cambio de precios, solo para ilustrar la idea. ¿Qué está pasando aquí? Está cayendo, ¿verdad? La capacidad de compra en el bien 2, es decir, subió el precio del bien 2. Y noten que la demanda hicksiana no se ha movido. Entonces, en ese caso, ¿cuánto sería este producto? Este producto de P.DH sería exactamente igual a cero. ¿Por qué? Porque básicamente las demandas hicksianas no se están moviendo ante un cambio de precios. O sea, no, o sea, simplemente se quedan ahí quietas, no reaccionan. De hecho, esto va a pasar porque el propio DH se hace cero, ¿no? O sea, no se mueve. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que en el caso de esta solución de esquina que he dibujado, la ley de la demanda compensada va a seguir sucediendo porque es con menor igual. Entonces, el caso igual es el que trata de recoger situaciones como esta, ¿no? En la posibilidad de una solución de esquina donde el cambio de precios no me mueve a la demanda, pero igual se cumpliría, ¿no? No sé si con eso más o menos queda respondida la idea. Sí, muchas gracias. Chévere. Ahora, para quien quiera hacer algo más matemático, ¿no? Sí. No digo que lo hagan, pero solamente si es que quisieran hacerlo, ¿no? Algo más matemático sería irse a la solución y en esta solución, ¿sí? Recuerden que nosotros teníamos que si hay solución interior se cumple la igualdad, pero también tenemos otra igualdad que proviene de las condiciones de holgura. Si no se cumple la igualdad, uno podría usar estas condiciones de holgura para hacer unas demostraciones. O sea, se podría demostrar por ese lado, pero la situación se complica bastante, ¿no? Pero esa sería la idea, si es que uno quisiera hacer algo ya más matemático, ¿no? Pero no creo que haga falta tanto, sino más bien entender la idea. Para mí, como les digo, compas, eso es más importante. O sea, en resumen, ya si por ahí alguien tal vez no estuvo al 100% en todo el proceso, quédense con la parte final, que es lo más importante. ¿Ya? Claro, es importante también saber lo anterior, pero sobre todo esto, ¿no? En el problema de minimización del gasto, tienes garantizado que siempre se va a cumplir la ley de la demanda compensada. Sí, o sea, y noten qué supuesto tuvimos que meter acá. Realmente el supuesto que necesitamos, uno dice que la función de gasto sea cóncava, pero la función de gasto siempre es cóncava. O sea, no es un supuesto, eso acabamos de demostrar de nuevo. O sea, es simplemente un resultado. O sea, ¿cuál es realmente el supuesto, si quieren? Los supuestos vienen ya de la esencia del problema, función de utilidad continua y preferencias localmente insaciables. De ahí viene todo. O sea, si se cumplen estos dos supuestos, esos sí son supuestos, ¿no? Obviamente, si se cumplen estos dos supuestos, la ley de la demanda compensada siempre se cumple en el enfoque hicksiano. O sea, eso es lo que a mí me interesa que ustedes capten por sobre todo, ¿no? Y que para lograrlo tuvimos que usar el lema de Shepard. Sí, o sea que el lema de Shepard fue clave para poder yo obtener este resultado, ¿no? Ok, compas. ¿Qué otras implicaciones tenemos? Digamos que esta era la implicación más fuerte, ¿no? O sea, bueno, básicamente sabemos que esta matriz de efectos precio tiene que ser semidefinida negativa, eso ya dijimos. Otra observación, esta matriz de efectos precio tiene que ser simétrica, ¿sí? Eh, o sea, ¿eso por qué va a pasar, no? O sea, que así pongámoslo solo como unas observaciones breves nomás, una observación. De todo lo que hemos dicho, compas, entonces hay como una observación. Eh, la matriz de efectos precio, ¿verdad? De la función de demanda hicksiana, que recuerden que es lo mismo que la matriz hessiana de la función de gasto. Si la función de gasto no es nada raro, ¿sí? Si esta función de gasto es continuamente diferenciable, o sea, puedo sacarle la primera derivada, la siguiente, etcétera. Entonces, la matriz hessiana va a ser simétrica. Y si la matriz hessiana es simétrica, esta matriz de efectos precios también va a ser simétrica. ¿Sí? Entonces aquí se cumple que ambas van a ser simétricas. Eso es por el teorema de Young. ¿Qué significaba la simetría? Significaba básicamente que si saco la derivada de H1, por ejemplo, o de HL, si quieren, con respecto al precio K, ¿verdad? Eso debería darme lo mismo a sacar la derivada con respecto a HK del precio, para HK, perdón, con respecto al precio L. O sea, los efectos cruzados precio-cantidad son iguales, ¿sí? O sea, sería esto de aquí. En el caso 2 por 2, ¿no? O sea, me estaría diciendo que la derivada que saque acá, ¿verdad? Coincidiría con la demanda con la derivada que saque acá. O sea, esas derivadas serían iguales. O sea, la simetría significaba eso en definitiva, ¿no? O sea, efectos cruzados iguales.
Eso ya vamos a ver que tiene otra implicación ya en unos minutos, pero bueno, esa es la otra implicación que está acá, la simetría. Y hay otra implicación que dice que se cumple este producto, mira, o sea, si yo tomo esta matriz y le multiplico por el vector de precios, esto va a ser igual a cero, ¿ya? ¿Cómo puedo demostrar eso? Dice, demostrarse usando la homogeneidad de grado cero en la demanda hicksiana, ¿sí? Esto podemos hacerlo súper rápido. Entonces, sí, esta es como otra observación, ¿no? Esta era una observación. Entonces tenemos otra observación. Recordemos, nosotros esto también ya lo vimos en clases pasadas, que la demanda hicksiana es homogénea de grado cero en los precios, ¿no? O sea, que si se fijan, tengo alfa P y U gorro. Eso es lo mismo que el H de P U gorro. O sea, si los precios crecen todos en la misma proporción, no se me afecta la demanda, ¿ya? Entonces, digamos que yo esto lo reorganizo un poco, podríamos escribirlo entonces como H de alfa P U gorro menos H de P U gorro igual a cero, ¿verdad? Y luego yo puedo derivar esto con respecto a alfa. Entonces voy a sacar la derivada con respecto a alfa de toda esta expresión, que obviamente va a ser cero, ¿no? Porque el cero no se va a mover. Entonces esto que va a ser igual. Entonces miren, aquí va a aparecerme otra vez la regla de la cadena, ¿no? Eh, todo este bloque le va a afectar a H y a la vez cambia alfa. Entonces en esta parte, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a tener? Lo que yo voy a tener en esa parte es que primeramente debo sacar la derivada de todo lo que está acá. Así que vamos a llamarle la derivada de alfa p, llamémosle un segundo. Toda la derivada de alfa p del h alfa p u por, ¿verdad? Punto. Y por la derivada de esto con respecto a alfa, ¿sí? Por la derivada de con respecto a alfa de p. Sí, entonces repito, ¿no? Esto es la regla de la cadena. O sea, quiero sacar esta derivada, entonces sería primero la derivada de h con respecto a todo este bloque, que es alfa p, y luego por la derivada con... aquí está un error, perdón. La derivada con respecto a alfa de todo el bloque, de alfa p. Ya, esto otro no me interesa porque no hay alfa, entonces esto se hace cero. Pero ¿qué es esto? Todo esto de aquí me va a dar que quiero la derivada con respecto a alfa p de h de alfa p u gorro por la derivada con respecto a alfa de p. Entonces aquí simplemente sería por p. No hay más. Sí, porque con respecto al alfa, entonces solo va a quedar p. Ahora, ¿qué pasa? Que esto sería igual a cero. Y si yo hago alfa igual a 1, este borro era por acá. Si hacemos alfa igual a 1, entonces ahí nos va a quedar que la derivada de, ya no sería alfa p, solo sería p. De h, aquí otra vez ya no sería alfa p, solo sería p. U gorro por p igual a cero. ¿Sí? Entonces esta de acá es una demostración. Esta es incluso más directa, ¿no? Esta, les recordaré, si no me equivoco, es la agregación de Cournot, que vimos alguna vez. La aprendimos para la función de demanda walrasiana, pero también se cumple para la función de demanda hicksiana. ¿Sí? Entonces esto venía de aplicar la homogeneidad de grado cero y después sacar la derivada con respecto al alfa. Y tomar en cuenta la regla de los encadenamientos, ¿no? Esa es la parte más confusa, ¿no? O sea, los encadenamientos dicen que si cambia alfa, cambia el bloque alfa p, derivada con respecto a alfa de alfa p. Pero a la vez, si cambia alfa p, cambia h. Entonces la derivada respecto a alfa p de h. ¿Sí? Entonces, con eso hemos probado las propiedades de esta matriz. Sí, ahí está esta propiedad 4. En fin, compas, continuamos. Entonces, tenemos todo lo que está aquí. Sí, los detalles los pueden leer ustedes, compas. Bien, más bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo en donde continuamos, ¿no? Con la matriz. ¿Se acuerdan que esto ya sacamos, ¿no? O sea, ya sacamos que, ya verificamos, ¿no? El lema de Shepard. Si saco la derivada con respecto a P o la de respecto a P de la función de gasto, obtengo la función de demanda hicksiana. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a verificar que si sacamos la segunda derivada de esto, nos tiene que dar la matriz hessiana y debe coincidir con la matriz jacobiana de la derivada
pero claro, la matriz jacobiana de la función de demanda hicksiana. O sea, ¿qué quiero decir? Veamos los códigos, ahí se va a entender mejor. Ya. Entonces aquí tenemos el nabla-E, que recuerden era esta parte, ¿sí? Derivada con respecto a P del gasto, que ya sabemos por el lema de Shepard que coincide con las demandas hicksianas. ¿Sí? Entonces estas eran las demandas hicksianas. Ahora, digamos que yo vuelvo a derivar esto, ¿sí? Cojo el nabla-E y le saco la jacobiana con respecto a P1 y P2. Es como si vuelvo a derivar con respecto al vector P1 y P2. Y simplifico. Entonces aquí tengo yo este resultado, ya esta matriz. Ok. Esta matriz va a coincidir con la matriz, y por eso ya le puse de una vez aquí, con la matriz que provendría de sacar los efectos precio en la función h. ¿Sí? Si quieren le pueden verificar, no hay que complicarme mucho con eso, más bien ya esta sería la matriz. O verifiquemos, no hace daño, a ver cómo sería. Tendríamos que, a ver, si quisiéramos sacarle por el otro lado que tocaría hacer sería el h, pu, ¿verdad? Punto, lado derecho, a ver un ratito, h1. Sí, es que está por partes. A ver, sería de crearme punto matriz HP1, un segundo. HP1, HP sub 2. Entonces, ¿qué quiero sacar ahorita? Quiero sacarle la hessiana de esta vaina, ¿no? Entonces, ¿qué digo la hessiana? A ver, un ratito. No, bueno, aquí era right hand side. Punto LHS y punto RHS. Entonces, vean, ahí estoy tratando de construirme el vector de demandas. Sí, entonces miren, el vector de demandas coincide, el vector de demandas hicksianas, ¿no? Coincide con el vector que está acá, ¿sí? Con el vector nabla-E. Entonces, obviamente, si aquí le saco el jacobiano, me va a quedar lo de arriba, ¿sí? Porque son lo mismo. Sí, es lo que les decía, ¿no? Aquí está el nabla-E y aquí está el vector de demandas hicksianas. Entonces, no hay mucha vuelta que darle ahí. Más bien directo, saquemos traza y determinante. ¿Por qué estoy sacando traza y determinante? Para ver si se cumple que es semidefinida negativa. ¿Cuándo era semidefinida negativa? Necesitábamos que la traza sea negativa y el determinante sea positivo. O cero también puede ser, ¿no? Como está pasando acá. Aquí miren, obtengo toda esta traza. Esta traza es negativa y el determinante es cero. De hecho, ahora ya sabemos por qué el determinante es cero. El determinante es cero porque como se cumple esta condición, entonces lo que está pasando aquí es que las filas de esta matriz no son linealmente independientes. Eso ya lo vimos en el capítulo 2 con demandas walrasianas. Entonces vemos que está pasando lo mismo con demandas hicksianas. Sí, la columna de efectos precio, las columnas de efectos precio no son linealmente independientes. Entonces, por eso nos queda este determinante cero, pero en cambio la traza es negativa. Aquí pueden ver que está un menos y todos los términos que están aquí son positivos. Por tanto, es semidefinida negativa. ¿Ya? Entonces, se cumple lo que nos dice la teoría. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver que le he sacado directo con la hessiana. ¿Sí? Entonces, esto es solo una comparación de matrices, ¿no? Para que sepan que todo salió. Si ven ahí los dos términos están iguales, ¿no? Entonces aquí noten, lo que hice acá arriba fue con el jacobiano. Sí, con el jacobiano. Lo que hice acá abajo es con la hessiana. Pero me da los mismos resultados. Cuando comparo las matrices de elemento a elemento me dan lo mismo. Sí, entonces no es muy importante, ¿no? Lo importante es verificar. Es más verificación, ¿no? Verificación que todo cuadre. ¿Ya? ¿Qué más? Y bueno, también podemos verificar que si hacemos el producto punto de esta matriz, que digo el producto punto del producto, nomás entre esta matriz y el vector de precios nos da el 0, 0. Entonces ese ejemplo no son más que más verificaciones, ¿no? Verificaciones de que las dos matrices se comportan bien parecido. Tienen de hecho los mismos elementos. Y lo más importante, es semidefinida negativa. Ok, compas. Entonces todas esas implicaciones las hemos sacado del lema de Shepard. Por eso es que el lema de Shepard es súper importante. Es tal vez uno de los resultados clave, ¿no? Del problemita de minimización de gasto, ¿no? Porque nos permite hacer estas conexiones. Ya, esto de acá. Ahora, uno dice, a ver, volvamos a recordar esa intuición, ¿no? Digamos que tengo el gasto, ya.
El lema de Shepard me dice que con el gasto puedo obtener la matriz hicksiana. Que digo, la función de demanda hicksiana. Ya. Ahora, con esa demanda hicksiana, ¿cómo vuelvo a la demanda walrasiana? Entonces nosotros ya habíamos visto que había una opción, o sea que yo puedo coger esto, ¿verdad? Y reemplazando la función de utilidad indirecta sería un poco raro. ¿Qué tal si no tengo este dato? Entonces miren lo que me dice acá, ¿no? O sea, yo tengo un vínculo entre demanda walrasiana, gasto y demanda hicksiana. Entonces por aquí puede ser que yo puedo conectarles ambos y recuperar la demanda walrasiana. Entonces hacia allá vamos ahora. O sea, vamos ahora a entender un poco mejor la conexión entre las dos demandas. Que ya lo hemos visto un poco, pero vamos a profundizar un poco más. Ok, entonces para eso, compas, vamos al siguiente punto. Y aquí va a aparecer algo que ya conocemos, la ecuación de Slatsky. Yo voy a meterme con la parte matricial. Eso. Yo me llevo todo este bloque. La ecuación de Slatsky. Entonces aquí recién ya voy a poder responder una pregunta que ya con más propiedad, ¿no? O sea, con más rigor. Una pregunta que se hizo hace algunos días y es el vínculo entre la sustitución que tiene la demanda hicksiana y hasta qué punto se vincula eso con la matriz de Slatsky, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que vamos a ver ahora, compas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Eh, Vamos a anotar nosotros lo siguiente. La función de demanda hicksiana, que ya más o menos sabemos cómo podemos recuperar, conectarnos, lo que sea, tiene un problema. No siempre es directamente observable, sobre todo por el nivel de utilidad. Que bueno, dijimos que podríamos estandarizar, pero sin embargo, la matriz de efectos precio de esta matriz, de esta demanda hicksiana sí se puede obtener directamente desde la demanda walrasiana. Sí, entonces aquí empieza a conectarse de nuevo, ¿no? El enfoque hicksiano y el walrasiano. De hecho, piensen que la demanda walrasiana es lo más fácil de observar, ¿no? Porque tendríamos que ver precios, riqueza y cantidades demandadas. Entonces, esto es en principio observable para cualquier... En principio, ¿no? Porque tampoco es que sea tan fácil de observar, pero por lo menos aquí no estoy dependiendo de un U-gorro medio raro que me tendría que estandarizar, ¿no? Entonces, más visible es esta siquiera, ¿ya? Entonces, para ello tenemos la ecuación de Slatsky. Entonces, la ecuación de Slatsky es un resultado que de hecho nosotros ya hemos visto antes, ¿sí? Solo que ahora, en ese momento, no les llamamos la ecuación de Slatsky porque no teníamos sustitución hicksiana. O sea que teníamos ahí, teníamos sustitución a la Slatsky. O sea, teníamos otro mundo en el capítulo 2. Pues, ¿qué es lo que vamos a aprender ahora? Miren lo que dice, compas. Dice ahora que en términos matriciales sobre todo, no voy a resaltar esta ecuación que está acá, resulta ser que esta matriz de efectos precio-hicksianos que estuvimos analizando, incluso vimos las propiedades y todo, ¿sí? Resulta que esta vaina se puede igualar a la matriz de efectos precio-walrasiana más la matriz de efectos riqueza-walrasiana multiplicada por el vector de demanda walrasiana transpuesta. Esta última parte coincide exactamente con la matriz de Slatsky. Es la matriz de Slatsky. Sí, es la matriz de Slatsky. O sea, en pocas palabras, esta matriz de efectos precio que hemos estado analizando, que vimos que multiplicada por P se hace 0, que vimos que incluso tiene elementos que simétrica, vimos también que era semidefinida negativa y por todos los pasos que dijimos, ¿no? Y por tanto cumple la ley de la demanda compensada. Toditas esas propiedades que hemos obtenido para esta matriz de efectos precio hicksiana, que es un poco abstracta, resulta que van a ser las propiedades de la matriz de Slatsky. ¿Sí? La matriz de Slatsky ya es algo mucho más observable porque depende solamente de demandas walrasianas. ¿Sí? Entonces, más o menos, el mapa que estábamos construyendo, sí. O sea, no se queda en el mundo hicksiano, sino que se traslada al mundo walrasiano. Pero antes de ello, demostremos a ver si es verdad. Entonces, vamos a hacer esto por demostrar esta ecuación. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Pues vamos a demostrar ahora la ecuación de Slatsky, que está para más. Ya. Ok, compas. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Quiero hacerlo lo más intuitivo posible y ojalá en orden, ojalá al menos. Pues verán, vamos a partir de esto, ¿no? Asumimos que estamos en un punto óptimo. Asumimos un punto óptimo
¿sí? Entonces vamos a asumir que estamos en un punto óptimo. Digamos que en ese punto óptimo tienes, bueno, tengo unos precios, tengo una cantidad, y coma, ¿no? Precios, una cantidad, y esta cantidad obviamente va a coincidirme con la demanda hicksiana. O sea, estoy diciendo, asumamos que estoy en un punto donde lo hicksiano y walrasiano coinciden, o sea, es un óptimo, ¿no? Recuerden esa idea de la dualidad, ¿no? O sea, estamos en un punto en donde, según las gráficas de X1 y X2, el enfoque de maximización de utilidad coincide con el enfoque de minimización de gasto. Ya, esta sería la idea. O sea, vamos a asumir que estamos en un punto que ya es el óptimo, ¿no? O sea, estamos en este punto de acá o este punto de acá, asumimos que es lo mismo. Por tanto, las demandas que tengo aquí, las demandas de XPW, voy a asumir que coinciden con las demandas hicksianas, HPW. Y de hecho, esta situación, como digo, les voy a llamar situación barra. Ya, barra. Ya, entonces ese es el punto óptimo. Veamos. Ya, empecemos por ahí. Listo. Entonces, en ese punto óptimo, ya, yo puedo decir, ok, tengo la demanda walrasiana, que recordemos que es XPW en ese punto. ¿Y qué va a pasar con la riqueza? Recordemos que la riqueza en ese punto, si es que estoy diciendo que es el punto óptimo, debe coincidir con el gasto óptimo, con el gasto mínimo, con la función de gasto, ¿verdad? Con ese mismo nivel de precios y un nivel de utilidad UGOR, ¿ya? Para que me cuadre la simbología, te voy a llamar UBAR, ¿ya? Para decir que todo está en la situación óptima. Entonces aquí tenemos también un U barra, ¿ya? Entonces todo es barra, ¿no? Eso es básicamente lo que estoy tratando de decir aquí, todo es barra. O sea, todo está en el punto óptimo. Listo. Entonces, ¿qué hacemos luego? Noten entonces que si se cumple esto, yo podría reemplazar en la función de demanda walrasiana. Entonces, ¿qué me quedaría? Sería la demanda walrasiana con el vector de precios P, y en vez de poner este gasto, el W, la riqueza W gorro, sé que coincide con el gasto óptimo E, P gorro, U gorro. Pero resulta ser que esto ya vimos qué significaba. Si yo cojo y pongo no cualquier riqueza, sino la riqueza que coincide con el gasto óptimo del otro problema, entonces esto va a coincidirme, ¿verdad? Con la demanda hicksiana, con ese vector de precios y ese nivel de utilidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, estamos aplicando una de las conexiones que aprendimos antes. O sea, en el punto óptimo, ambas son iguales, ¿sí? Pero considerando que aquí no puede ir cualquier riqueza, sino que debe ser justo la riqueza, ¿sí? Justo la riqueza que empata con el gasto mínimo. Entonces, riqueza y gasto mínimo se igualan y reemplazamos en la walrasiana, obtengo la hicksiana. Yo voy a ponerle al revés. Ya podrán intuir para qué estoy haciendo esto. Quiero una igualdad entre ecuación hicksiana y walrasiana para empezar a sacar las derivadas. Entonces, vaya, ya me acabé el espacio. A ver, un segundito. Voy a mover esto acá. Sí, esta clase está un poquito cargada, pero bueno. Ahí vamos. Ya, entonces tenemos esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a sacar las derivadas en ambos lados con respecto a los precios. Entonces sería la derivada, la derivada con respecto a los precios. En el lado izquierdo no hay mucha vuelta, ¿no? Sería la derivada con respecto a los precios de la hicksiana, evaluada en ese punto óptimo. Igual. Y quiero también sacar la derivada con respecto a los precios de todo lo que está acá. ¿Sí? De todo lo que está aquí, que sería en cambio la walrasiana. ¿Ya? ¿Por qué le pongo de esta forma? Porque van a surgir algunos efectos en cadena. O sea, como ven, la regla de la cadena también es algo universal, ¿no? Entonces, si alguien quiere profundizar más, sería de estudiar regla de la cadena, pero en versión cálculo vectorial. Entonces, ¿cuál es la idea? Miren, ¿quién va a cambiar? Los precios. Si el precio cambia, tengo un movimiento acá, pero también tengo un movimiento acá. O sea, cambian los precios. Al cambiar los precios, por ejemplo, notemos que tengo un efecto directo en X, ¿verdad? Pero también tengo otro efecto primero en el gasto. Y después del gasto viene el efecto a X.
¿sí? Entonces esa es más o menos la idea. O sea, voy a tener dos efectos. Un efecto directo del precio sobre la X y otro efecto primero del precio sobre el gasto y luego del gasto sobre X. Entonces hay que tener un poco de cautela, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? La derivada con respecto a P, la Hixiana, de la Hixiana, el óptimo. ¿Cuál? Entonces primero quiero sacar el efecto directo de P con respecto a X, pero eso no es más que el efecto precio. El efecto precio, a ver, le voy a poner con otros colores ya, para que se asocie un poco con el encadenamiento de las derivadas. Ya, entonces sería el efecto precio de la derivada con respecto a P del X P gorro, eh, eh, P gorro U gorro. Sí, entonces lo primero que estamos viendo, ¿no? Cambia el precio, entonces tengo un efecto precio en X, este verde si quieren, y debo sumar los otros efectos que vienen de este otro encadenamiento, que es un poquito más elaborado. Mire. Primero el precio va a afectar al gasto, luego el gasto afecta a X, pero aquí una observación. Recordemos que el gasto coincidía con la riqueza. Entonces aquí que tengo, si el precio cambia al gasto y el gasto afecta a a la X, la riqueza también afecta a la X. O sea, es lo mismo ver el efecto del gasto en la X o de la riqueza en la X. ¿Sí? Entonces aquí yo tranquilamente puedo poner el efecto del gasto y más adelante, ¿qué va a pasar? Que eso se va a volver el efecto riqueza. Lo pongámosle por pasos, ¿sí? Entonces aquí quedaría el efecto del gasto de X, ¿verdad? X, P, E, P, U. Como ven, la simbología es la más pesada, ¿no? Pero bueno, entonces ahí es efecto, pero me falta el efecto amarillo. El efecto amarillo, en cambio, ¿qué es? Es el efecto del cambio en el precio sobre el cambio en el gasto. O sea, sería el cambio, el efecto precio del E P barra U barra. Ya. Entonces ahí estaría la ecuación. Entonces aquí van a pasar algunas simplificaciones. Primero esto se va a volver otra vez de P, HP, U igual. Ya. Entonces aquí yo ya puedo empezar a simplificar. Entonces sé que todo esto es W, para ya no tener tanto lío. Sería el de PX de PW. Sí, recuerden que todo esto de aquí es W. Barra, no. Barra. Ya. Más. Entonces aquí pasa algo similar. En vez de poner E, voy a poner W. Entonces sería el efecto riqueza. X, P. Y en vez de todo esto otra vez, sabemos que es W. Me quedaría aquí W. Y me falta solo por analizar esto de acá, pero noten que es esta parte en amarillo. Esa parte en amarillo es, estamos diciendo, la derivada con respecto a P de la función de gasto. Por las convenciones que hemos planteado, esto es el gradiente, ¿verdad? Con respecto a P de esta función, pero transpuesto. Sí, de hecho era esto de aquí, entonces lo voy a poner acá. Sí, entonces miren, ya se está acercando a la ecuación de Slatsky, ¿no? O sea, ya tengo aquí los efectos precio, el efecto riqueza, y esta parte amarilla es la que me está un poco dejando en dudas qué mismo es, ¿no? A ver, compas, este es un salto un poquito fuerte, pero a ver, ¿qué tocaría hacer luego de todos los resultados que hemos aprendido? Sí, a ver, me gustaría saber, escucharles. ¿Qué opinan? ¿Cuál creen ustedes que sería el siguiente paso? Ya casi está, ¿no? O sea, ya casi está la ecuación de Slatsky, me falta esta última parte. ¿Con qué puedo conectar esto? Veamos si alguien se ilumina. Porque este no está tan fácil, ¿no? Pero por si acaso, a ver. ¿A qué era igual el gradiente con respecto a P del gasto? ¿No? Bueno, eh, no, lo mismo. Bueno, entonces continúo. Esto de acá, recordemos.
viene del lema de Shepard una vez más. Entonces, ¿qué nos decía el lema de Shepard? El lema de Shepard que vimos al inicio de esta sesión. Me decía que si tengo la función de gasto y saco el gradiente con respecto a P, yo recuperaba la demanda hicksiana, PU. Claro que en el punto óptimo. Y claro, transpuesta también, ¿no? Para que me coincida. Entonces, este era el lema de Shepard, mira. Entonces, por el lema de Shepard, yo sé que esta vaina de acá, ¿verdad? Con respecto a los precios, era igual a la demanda hicksiana, lo que ya aprendimos hace un rato. Pero a su vez, que habíamos dicho en el punto óptimo, que en el punto óptimo, esta vaina de acá, sí, lo que habíamos dicho acá arriba, ¿no? Tan arriba. Habíamos dicho que esto de acá coincidía con la demanda walrasiana. O sea, esto de aquí que debe coincidir con X, P, PU. ¿Ya? Y a su vez, esto lo puedo reescribir transpuesto, ¿no? Eso sí, transpuesto. Y eso lo puedo volver a escribir como X, P barra, W barra. Transpuesto. O sea, en definitiva, por el lema de Shepard, esta última parte que está aquí en amarillo, ¿sí? Que es la derivada con respecto a P de la función de gasto, habíamos dicho que coincide con la demanda hicksiana, y como coincide con la demanda hicksiana en el punto óptimo, va a coincidir también con la demanda walrasiana en ese punto óptimo, recordando que este gasto de aquí representaba la riqueza. ¿Ya? Y con eso ya podemos resumir todo diciendo, por tanto, que esta matriz de efectos precio hicksiana, ¿verdad? Coincide con la matriz de efectos precio walrasiana más la matriz de efectos riqueza walrasiana. Y en vez de poner esta última parte que depende de la función de gasto, por lema de Shepard aparece la demanda hicksiana y por ser un problema dual, si quieren esta conexión de aquí sería por la dualidad. Por la dualidad, entonces tengo que esto queda multiplicado por X, P gorro, ok, digo P barra W barra transpuesto. Y está demostrada esta igualdad. Ok, entonces hemos obtenido este resultado. O de forma un poco más compacta, yo puedo decir que la derivada con respecto a los precios de la hicksiana, de la demanda hicksiana en ese punto óptimo coincide con todo esto que está aquí, ¿verdad? Le puedo llamar la matriz de Slatsky, PW, en el punto. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Recuerden que esta de acá era justamente la matriz de Slatsky, ¿no? La efectos precio más efectos riqueza por el vector de demanda es walrasiana transpuesta. Ya. Lo mismo, compas. La demostración tal vez en sí misma es un poquito, bueno, un poco pesada por la simbología más que por los pasos, ¿no? De hecho, permítanme, como quien dice, resumir la lógica. Entonces, ¿la lógica cuál era? Partíamos de que se ve que en el punto óptimo demanda hicksiana y walrasiana coincide. Ya, en el punto óptimo. Para que coincidan, no puedo coger cualquier riqueza. Debe ser una riqueza tal que coincide con el gasto óptimo. El gasto óptimo con estos precios y que permite alcanzar el nivel de utilidad U del problema de minimización del gasto. Ya. Le he llamado barra en vez de gorro para que todo quede claro que corresponde al mismo punto. Entonces, todito corresponde al mismo punto. Luego saqué la derivada con respecto a los precios para sacar la matriz de efectos precio en la demanda hicksiana. ¿Sí? Y derivé respecto a los precios de esta cosa de acá. Y aquí, ¿qué hice? Los encadenamientos. Vi que si cambio los precios hay un efecto directo en X, que es el que le puse en verde, el efecto directo en X. Y hay otro efecto que es un poco más indirecto, porque primero los precios afectan al E, ¿sí? Ese sería el gradiente de P con respecto a E. Y después el E afecta a X, el cambio de E con respecto a X, pero recuerdo que en el óptimo E coincide con W. Entonces en vez de E pongo W. Y aquí aparece el efecto riqueza, ¿sí? El efecto riqueza. Y esto de acá por el lema de Shepard se vuelve la transpuesta de la demanda walrasiana. Entonces, con todos, o sea, en pocas palabras, esta es una combinación de toditos los resultados que hemos visto, ¿no? Y para completar aún más la idea, por propiedades, todas las propiedades que hemos conversado, sabemos que esta matriz de acá, ¿sí? Es semidefinida negativa.
definida negativa. Sí, eso sabemos. Eso venía por el hecho de que esta era la matriz hessiana del gasto, ¿no? Que también era semidefinida negativa, y recordando que esto pasaba porque la función de gasto era cóncava, ¿no? Casi convexa. Ya. ¿Qué más sabemos? Sabemos que esta de aquí es una matriz simétrica. Sí, porque básicamente la función, asumiendo que la función de gasto es continuamente diferenciable, no hay nada raro. Y también sabemos que si yo aplico el producto de pH, PU y le multiplico por los precios, es igual a cero. Es decir, columnas no son linealmente independientes. Pero entonces, como aquí encontré esta igualdad por la ecuación de Zlatsky, ¿qué puedo decir? Que en la matriz de Zlatsky va a pasar exactamente lo mismo. La matriz de Zlatsky va a ser semidefinida negativa. La matriz de Zlatsky va a ser simétrica. Y la matriz de Zlatsky va a cumplir que S por P barra W barra multiplicada por el vector de precios va a ser igual a cero. Para que todo tenga sentido, vector de precios vamos a ver. Ok, o sea, todas las propiedades que vimos para la matriz de efectos precio hicksiana se trasladan a la matriz de Zlatsky. Y repito una vez más, ¿qué supuestos necesitamos? Los supuestos no son función de gasto cóncava, no. O sea, los supuestos realmente fueron, primerito, todo el supuesto que estamos usando en este capítulo, preferencias racionales, ya saben que eso significa completitud y transitividad. Además de racionales también tienen que ser continuas. Para que sean continuas, entonces juntando estas dos me quedaba una función de utilidad, recuerden que también es continua. Además de eso, queremos que las preferencias sean localmente insaciables, ¿de acuerdo? Y además de eso, también, por lo general, estamos asumiendo para tener siempre soluciones únicas, que la U es, por lo general, estrictamente cuasi cóncava, ¿no? Estrictamente cuasi cóncava. Cóncava, lo que implicaba que aquí también estoy asumiendo que las preferencias son convexas. Entonces, miren, este es más o menos el mensaje de lo que he tratado de decirles el día de hoy. El lema de Shepard es como un paso clave para notar o para demostrar que basta con que tengas estos supuestos en la teoría del consumidor, en las preferencias del consumidor, y como consecuencia lógica de toditos los pasos que hemos hecho, la matriz de Zlatsky va a tener estas propiedades: semidefinida negativa, simétrica y linealmente dependientes las columnas. Esta de acá, sobre todo la simetría, les recuerdo, eso no estaba en el capítulo 2, que era el axioma débil de las preferencias reveladas. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, el axioma débil de las preferencias reveladas, les recuerdo, claro, es tanta información que es difícil acordarse de todos los detalles, ¿no? Pero les recuerdo, ¿no? El axioma débil de las preferencias reveladas no garantizaba simetría. Sí, o sea, el warp, o sea, el axioma débil de las preferencias reveladas, si quieren, se va a ponerle en amarillo. El axioma débil que te garantizaba que esta vaina sea semidefinida negativa y te garantizaba que el producto por P sea igual a cero. ¿Qué es lo que no te garantizaba? El warp. No te garantizaba simetría. Entonces, miren, ya acercándonos cada vez más al final de estos temas. Cuando tú asumes agentes racionales con preferencias convexas, con preferencias continuas, toda una serie de cadenas causa-efecto te terminan llevando a que sí o sí la matriz de Zlatsky muestre estas propiedades. Y resulta que cuando comparas con lo que aprendimos en el capítulo 2, estas propiedades son prácticamente las mismas que aquellas del axioma débil de las preferencias reveladas, excepto la simetría. El warp, o sea, el axioma débil, no garantizaba simetría, excepto en el caso de L igual 2. Excepto para L igual 2. En L igual 2 había simetría, pero para L mayor a 2, o sea, para 3 bienes, 4 bienes, etcétera, no hay simetría. Entonces, esa es la diferencia entre los dos enfoques, entre el enfoque de preferencias racionales versus el enfoque de axioma débil. ¿Sí? Entonces, si quieren, el enfoque de axioma débil es muy general,
y le faltan piezas. En cambio, el enfoque de racionalidad es mucho más detallado y te garantiza todo y todo esto en la matriz de Zlatsky. Eso más o menos, compas, que acabo de decirles, palabras más, palabras menos, está por acá abajo. Bueno, aquí está la demostración la demostración de la matriz bueno, de la ecuación de Zlatsky. La matriz de sustitución de Zlatsky, esta ya la hemos visto. Y como ven, aquí justamente se resumen las propiedades que les he dicho de esta matriz, ya la matriz de Zlatsky. Y bueno, tienen el ejemplo. Pero antes del ejemplo, como tal vez con el ejemplo ya vayamos acabando la sesión, no sé si aquí por favor hay alguna pregunta. Preguntas, comentarios, dudas, por favor. ¿No? Ok, entonces pasemos al ejemplo para ilustrar un poco más la idea, ¿no? Entonces, ejemplo 333 dice, retomamos las funciones de demanda walrasianas, miren, walrasianas. Imaginen, ahora sí, quiero que lo imaginen de forma bien instrumental. Fuiste a un mercado, piensa en cualquier mercado, ¿ya? Y levantaste datos de precios, de cantidades, y te mandaste un método econométrico para encontrar las funciones de demanda. Les preguntaste a la gente sus riquezas, les preguntaste a ellos cuánto compraría tal precio, tal precio, tal precio, y te mandaste una estimación econométrica de las funciones de demanda. Y con eso logras armar el vector de demandas walrasianas. ¿Sí? Eso es todavía más empírico. ¿Bien? O sea, voy al mercado y saco datos de demanda. ¿Ya? Entonces ahí está el vector de demandas walrasianas. Ahora, de ese vector, yo puedo sacar la derivada respecto a los precios y tengo la matriz de efectos precio. Esto ya lo vimos en el capítulo 2. ¿Cómo hacíamos eso? Con la matriz jacobiana. Recuerden que la matriz jacobiana es una matriz donde yo cojo un vector y le derivo respecto a otro vector. ¿Cuál es el vector que estoy haciendo para la derivación? El de precios. Pues tomo vector de demandas, saco la jacobiana con el vector de precios, me queda ese resultado. En este ejemplo no hay efectos cruzados. En este ejemplo, en otros ejemplos puede aparecer efectos cruzados. Luego puedo sacar el vector de efectos riqueza. ¿Ya? Porque en realidad era un vector, porque resulta ser que la riqueza es solo un escalar W y le va a afectar a X1 y X2. Entonces aquí pueden ver que estoy sacando esta, que bueno, es una jacobiana, pero solo con respecto a un W, a un escalar. Entonces me queda un vector de efectos riqueza. Con todos esos elementos puedo armar la matriz de Zlatsky. Repito una vez más, esto es capítulo 2. Entonces aquí yo puedo armarme con la misma ecuación que aprendimos en el 2. La matriz de efectos precio más vector de efectos riqueza multiplicado por el vector de demandas transpuesto. La misma fórmula y con un simplify. Tengo esta matriz. Por la ecuación que acabamos de obtener, la de Zlatsky, ¿qué debe pasar? Que esta matriz debe coincidirme con la matriz de efectos precio, ¿de acuerdo? Que saco de la demanda hicksiana cuando el nivel de utilidad coincide con el nivel de utilidad óptimo, que era el nivel de utilidad indirecta. ¿Sí? Entonces esto era en el punto óptimo, ¿no? O sea, esta igualdad recuerden que se cumple en el punto óptimo. ¿Cómo verificamos eso otro? Ya en términos bien instrumentales. Entonces, a ver, dice, yo podría sacar directo esta derivada. ¿Cuál es el problema? Que me va a quedar en términos de Ugor. ¿Sí? Y aquí no hay Ugor. Entonces, ¿qué necesito? Completar Ugorro con la función de utilidad indirecta. Entonces, ¿qué hacemos? Primero recordamos la función de utilidad indirecta, que esa viene de otro ejemplo, del ejemplo 326. Y sacamos esta matriz de, bueno, de hecho, esta ya la sacamos, fue lo que vimos hace un rato, la matriz de efectos precio-hicksianas, que era básicamente lo mismo que la matriz hicksiana de la función de gasto. Teníamos esta otra matriz. Entonces, ¿qué toca hacer? Reemplazar en esta matriz que depende de Ugorro, no cualquier valor de Ugorro, sino el valor de Ugorro que coincide con la utilidad indirecta, que es la utilidad máxima, y cruzar los dedos para ver si funciona. Entonces aquí se hace la sustitución. Aquí pueden ver que se reemplaza el UHAT por el lado derecho de la función de utilidad indirecta. Y me quedó esa otra matriz. ¿Cómo sé si esta matriz coincide con la de Zlatsky? Python a veces se pone un poco necio. Así ven aquí, por ejemplo, desarrolló las potencias, ¿no? En cambio, en la matriz que sacamos de Zlatsky usando la fórmula, compactó. Si vieron que aquí en cambio están las sumas de cuadrados, ¿no? Entonces, ¿qué toca hacer? Toca hacer ahí sí algunas pequeñas maromas para ver si llega
a verificarse la igualdad. ¿Qué es lo que yo puedo encontrar de mejor forma? Hacer la resta entre las dos matrices y pedirle que simplifique. Entonces, miren, le llamé diferencia a la resta entre las dos matrices. Le pedí que simplifique y la diferencia salió ceros. Es decir, las matrices son idénticas elemento a elemento. Conclusión, sí, se cumple que la matriz de efectos precio coincide con la matriz de Zlatsky en el punto óptimo. Entonces, el pasito que si quieren fue un poquito nuevo, fue esto de meter la función de utilidad indirecta. Ya, ¿por qué se hizo esto? Y con esto acabó la sesión. Básicamente porque recuerden que en el óptimo, si tengo el problema de minimización de gasto, entonces yo no puedo coger cualquier función de utilidad, perdón, el de maximización de la utilidad. Yo debo coger no cualquier utilidad, sino la utilidad que maximice. Y ese era el BPW. ¿Ok? Entonces con eso, compas, se verifica la ecuación de Zlatsky y en efecto todo cuadra. ¿Ya? Entonces todo cuadra. Y bueno, podemos verificar que la matriz de Zlatsky es semidefinida negativa. Entonces aquí pueden ver que la matriz de Zlatsky tiene traza negativa, determinante cero. Ya sabemos que el determinante cero por esta propiedad de que la matriz de Zlatsky multiplicado por el vector de precios va a salir cero. O sea, no todas las columnas no son linealmente independientes. Y también verificamos ese producto igualado a cero. Ok, entonces con eso prácticamente estamos por terminar. Esto ya lo voy a dejar para la siguiente. Entonces, compas, bastante información, ¿no? La sesión de hoy día se puso un poquito pesada, más que nada por las demostraciones. Eh, pero si no me equivoco, nos falta una demostración más y acabamos casi el curso. Entonces, no falta ya muchas demostraciones. Más bien el mensaje final de la sesión. Más que las demostraciones, más que nada, recordar dos ideas. Una, el lema de Shepard. Hay algo llamado el lema de Shepard que vimos más arriba. ¿Ya? Primera cosa, reiterar una vez más, tienes la función de gastos y le sacas la derivada con respecto a los precios, obtienes la demanda hicksiana. Esa es la una, lema de Shepard. Y la otra, conectando el lema de Shepard con todita la teoría que hemos visto, logras demostrar que los efectos precio hicksianos coinciden con la matriz de Zlatsky, que era justamente la pregunta que me hizo un compa hace unos días. Y en la matriz de Zlatsky se cumplen todas estas propiedades, incluyendo la simetría, que era algo que no se cumplía cuando tú estudiabas con axioma débil. Con axioma débil se garantizaban 2 de 3, excepto para el caso del igual 2, pero cuando tienes más de 2 bienes, la simetría desaparece. Listo, compas, con eso hemos terminado la sesión y antes de olvidarme voy a dejar acabando de guardar el video.